Esta historia se sitúa en el año 2035 en el que la tecnología había llegado al punto en el que habían podido crear un mundo nuevo llamado Connect, en la que se nos muestran a varios NPC que convivían entre sí, mientras se nos menciona cómo en aquel mundo cosas como la magia y las espadas podían reinarlo todo, por lo cual aquel mundo había llamado la atención de millones de personas en todo el mundo. Volviendo así en lo que parece ser el presente, en el que una persona gritaba del dolor y por consiguiente caía muerta frente a los suyos, para acto seguido mostrarse al culpable de tal acto y nuestro posible protagonista llamado, Dado Jun, un usuario de telequinesis y el número 13 del ranking en aquel mundo, el cual tras ser llamado enemigo del imperio, sería fuertemente atacado por todos en el lugar. Todo esto mientras que se nos muestra como el prota con clara tranquilidad hacia levitar varias espadas, con las cuales al cabo de unos pocos segundos masacraría a cada uno de estos. Aunque esto no era todo puesto que una gran cantidad de soldados había lanzado una lluvia de flechas de la cual el prota no tendría escapatoria, y por consiguiente verse como éste haciendo uso de su telequinesis las detenía una a una, dejando tal muestra de poder en shock a los soldados, quienes no tendrían tiempo de reaccionar tras ver cómo su ataque era devuelto, mientras que por otra parte se veía al prota acabar con sus propias manos a un sujeto, acto del cual al ser visto por los demás jugadores, se quejarían de la habilidad tan rota del protagonista, no teniendo de otra más que ver con terror hacia el cielo, en el que el prota había formado un tornado de distintos tipos de armas, las cuales con un simplemente movimiento de este caerían en picada, arrasando de esta forma, con sus enemigos, donde al cabo de unos segundos ahora verse a Dado Jun marcharse dejando atrás una pila de cadáveres, mientras que éste tras quitarse su capota preguntaba de dónde se encontraba lo que había ido a buscar, siendo interrumpido por un anciano que hacía parte de la iglesia, el cual juzgaba al prota por haber traído el caos a su mundo, por haber matado inocentes y a su vez silenciado las ciudades a su paso. A lo que el prota tras arrebatarle a este un amuleto de su pecho, le dejaría en claro que no tenía por qué culparle ya que todo era culpa del imperio y el gremio. Siendo este nuevamente interrumpido al sentir la presencia de más miembros del gremio, procediendo este en marcharse mientras que a su espalda aquel anciano con sus últimos alientos, le dejaba en claro al prota que Dios les haría pagar por todo el daño provocado, donde el prota tras dejar de lado esto, pondría su amuleto sobre una especie de altar, en el que una especie de puerta secreta le abriría dando paso hacia un sótano, en el que al prota tras adentrarse daría con la existencia de 3 artículos de aquel mundo, los cuales según él eran los primeros objetos míticos de Connect, dándose así un poco de introducción acerca de la historia de aquel mundo, en el que tras varios gremios reconocidos tras aliarse junto al imperio, habían destruido la mayor parte de aquel mundo con tal de dominarlo. Por lo que el prota se había preparado durante 6 meses para llegar primero que ellos, dejando en claro que entre los primeros 100 del ranking, él había sido el único jugador en hacer todo por su cuenta, procediendo de tal manera en marcharse de aquel lugar para no ser descubierto, deteniéndose al instante tras ver lo que a palabras de él parecía ser un cartucho del juego, donde tras tomarlo sentiría una fuerte presión en todo su cuerpo, preguntándose del cómo era posible que hubiera un error de conexión en ese justo momento. Y por ende volviendo de esta forma al mundo real, en el que se daría cuenta de una gran herida en su pecho, mencionando en su mente el hecho de que todo estaba yendo de maravilla, mientras que frente suyo se veía a varios sujetos vestidos de negro quienes le pedían al prota que muriese de una buena vez, mientras que el prota les llamaba locos por haber ido tan lejos por un juego. Todo esto mientras que se nos muestra un tipo el cual parecía estar hablando con el líder de aquella operación, volviendo con los suyos en unos segundos dándoles a estos la orden de acabar con el prota ya que el jefe tan solo quería su cabeza, siendo el protagonista sujetado mientras aquel sujeto le dejaba en claro que debió de haber jugado a su nivel, mostrándose así la expresión aterrada del protagonista quien pedía que se detuvieran. Procediendo aquellos sujetos en taparle la cabeza rápidamente, mientras que a su vez le apuñalaban con aquel mismo cuchillo, donde al volver con el protagonista se ve como en su mente aún no se creía todo aquello, llamándolos bastardos locos por ir tan lejos por un juego, preguntándose a su vez si acaso aquella sería su muerte, para acto seguido ser interrumpido por una voz que le pedía el levantarse, despertando así al instante en otro lugar junto a otro cuerpo. Preguntándose algo confundido por lo que había acabado de pasar, ya que estaba seguro de haber muerto apuñalado, siendo interrumpido por una sirvienta quien le preguntaba si acaso se encontraba bien, procediendo por llamarlo como joven Raúl, donde el ya nombrado aún confundido vería que aquella criada era de nivel 3 llamada Ana, procediendo en dirigir su mirada hacia una ventana del sistema frente suyo,
la cual le daba a entender que su alma había sido instalada correctamente, además de ser el primer usuario en probar aquella beta de Knack, preguntándose el prota si es que aquel sistema le estaba tomando el pelo, puesto que era imposible que él estuviera dentro del mundo de Knack, mostrándose como al cabo de unos minutos el protagonista había aceptado por fin el hecho de haber entrado por completo a aquel juego, puesto que la sensación que estaba sintiendo en aquel entonces era completamente real, procediendo en explicar lo que conlleva tener una buena tasa de asimilación, la cual en pocas palabras podía variar la fuerza de un jugador dentro de aquel mundo, poniéndose a sí mismo como ejemplo puesto que él al ser un usuario con una asimilación de casi el 90%, era varias veces más fuerte que un jugador común con una tasa del 30%. Dejando en claro que había sido gracias a tal tasa que se había vuelto increíblemente fuerte, dejando esto de un poco de lado y centrándose en su presente, en el que tras el mensaje anterior se preguntaba si acaso era en verdad el único usuario real, procediendo así en abrir su ventana de estado, mientras se decía a sí mismo que los conocimientos de su vida pasada lo harían posicionarse en lo más alto nuevamente. Mostrándose como tras recibir la información de su vida actual, se daría cuenta que su padre era el conde Aston, el cual según la historia original era el primer al que debían de asesinar en el mundo de Connect, procediendo así en dársenos un poco de información acerca de esta familia, de la cual se mencionaba el hecho de que era una de las 5 familias más poderosas del reino de Reuben. Aunque a pesar de todo esto, en un futuro varias tragedias azotarían a esta renombrada familia, comenzando con la enfermedad del conde junto a la desaparición de su segundo hijo, además del hecho de que el hijo mayor sería mandado a una guerra, quedando tan solo el hijo menor el cual tras ascender al trono sería recibido con una rebelión, siendo cada uno de estos sucesos los que permitieron la entrada a los monstruos, los cuales por ende habían traído la desgracia y miseria a todo el país. Volviendo así con el prota quien tras notar que el hijo menor de aquella historia era él, sabría que aquella enorme ciudad sería destruida en pocos años, por lo que no se quedaría de brazos cruzados y haría lo que estuviera a su alcance para no perder su última oportunidad de vivir, reiterando que haría valer todas las dificultades que había pasado en su anterior vida, por lo que su único camino a seguir si es que en verdad quería sobrevivir, era volverse más fuerte. A lo que ya sabiendo que pronto su familia haría un torneo de la mayoría de edad, tendría que quedar entre los 4 primeros para poder recibir el privilegio de recibir educación de la Academia Real, ya que en aquel lugar estaba seguro de poder volverse más fuerte, empuñando de esta forma su espada mientras se juraba el proteger su vida con esta misma. Para una vez y dicho aquello caer al suelo, levantándose claramente agotado mientras observaba como en su ventana de estado, se aclaraba que Raúl era tan solo de nivel 5, pensando en que no estaba muy lejos del nivel de aquella criada, por lo que si quería ganar el torneo debía de ponerse a entrenar cuanto antes, transcurriendo de esta forma un mes completo en el cual por fin había llegado el día del torneo. Mostrándose al prota entre la multitud, preguntándose si acaso tendría que pelear con aquellos sujetos, volviendo en sí tras recordar su entrenamiento con el cual tenía como fin superar a cada uno de los presentes, mirando su nivel actual el cual era de 13 por lo que su físico no era del todo malo, sin contar con el hecho de que poseía un as bajo la manga, para una vez y dicho esto ser interrumpido por un ataque sorpresa. Ataque el cual tras evadir oiría como un sujeto se excusaba por aquel acto, a la vez que le preguntaba al prota si es que acaso el pequeño Raúl estaba dispuesto a participar en el torneo, para una vez y dicho esto ser reconocido por el prota como Dion, quien estaba en compañía de sus primos, donde el ya nombrado le diría al prota que creía que estaría lloriqueando en su habitación, recordando el prota que tal tipo en el pasado había acosado a Raúl en los entrenamientos de sparring, el cual al seguir las políticas de la familia de Raúl, se había convertido en el escenario perfecto para aquel sujeto el cual no recibiría ninguna reprimenda, siendo estos llamados por el protagonista como cabrones, que tan solo se apoyaban en la moral para acosar a los más débiles, mostrándose como aquel sujeto seguía amenazando al prota con romper cada uno de sus huesos, procediendo en marcharse del lugar no sin antes dejarle en claro el que abandonara el torneo. A lo que el protagonista tan solo lo miraría retirarse, pensando para sí mismo que aquel tipo era el favorito a ganar por todos, por lo que lo dejaría reír por ahora ya que tenía planes para más adelante, mostrándose como horas después un mayordomo le entregaría los resultados del primer día del torneo al jefe de la familia, el cual tras echar un ojo a aquellos resultados, preguntaría por el prota. Respondiendo aquel mayordomo con que se encontraba descansando, tras haber gastado todas sus energías en las preliminares,
para una vez y dicho esto ordenarle retirarse a aquel mayordomo, a la vez que se daba a conocer quién era el líder de la familia y padre del prota, quien comenzaría a reír mencionando que después de todo el prota no había podido ignorar su sangre, mostrándose como Raúl estaba entre los finalistas. Algo que era toda una sorpresa ya que este era entre sus hijos el más débil, aunque independientemente de esto había visto los entrenamientos recientemente de aquel chico, en los que tras dudar 10 minutos se desmayaba pero aún así no se había rendido, mencionando también ya conocer los constantes abusos por parte de Dion y sus primos, aclarándole hecho de no haber intervenido para que su hijo no fuera tildado como un inútil. Por lo que ahora que lo veía levantarse por su cuenta no podía no sentirse orgulloso, considerando el tomar algo de tiempo para conversar con su hijo después de que terminaran las finales, y por consiguiente llegar el día de la final, en que se ve a la tribuna enojada por no haber acabado con el combate cuanto antes, preguntándose para sí mismo aquel sujeto el motivo por el cual el prota aún seguía en pie, procediendo en atacarlo de una forma más agresiva, lo cual era o bien repelido o esquivado por el prota, acabando esto con la paciencia de aquel sujeto quien le pedía a Raúl el caer de una buena vez, tomando de esta forma el prota algo de distancia mientras que a su alrededor se veía al público anonadado, preguntándose por cuántas veces el tercer hijo había conseguido levantar su espada, ya que esperaban que éste durará mucho menos. Mostrándose como aquel sujeto dejándose llevar por su ira, atacaría nuevamente al prota mientras le preguntaba si acaso no sentía vergüenzas por dejar mal a su propia familia, siéndolo ya dicho ignorado por el prota quien tras detener el golpe se pondría en guardia, mientras que aquel otro tipo lo abucheaban por no acabar con el tercer hijo rápidamente, mencionándole que era un desperdicio el que no supiera sacar provecho de su tamaño. Enojando todo esto aún más a aquel tipo quien se propondría acabar con aquello de una buena vez, sorprendiendo a los espectadores al ver que usaría una espada de maná, donde al volver con la batalla se vería a este dirigirse en contra del prota a gran velocidad, mientras se preguntaba del por qué el tercer hijo no hacía nada para esquivar, mostrándose como al momento de impactar se había provocado una gigantesca explosión, preocupando a todos los presentes en el lugar. Quienes verían cómo tras disiparse el polvo el juez daba por terminado el combate, señalando al prota como el claro ganador lo cual provocó la euforia y sorpresa de los espectadores, mientras que en más arena se batalla aquel sujeto mencionaba no poder aceptar que el prota ganase, señalando que si no hubiera detenido su ataque él habría sido el ganador, donde el juez tras decirle idiota le pediría que viera su cuello. Notando un leve corte y preguntándose en qué momento había ocurrido, logrando recordar cómo antes de dar su golpe final, el protagonista ya había visto a través de él por lo que si hubiera seguido, era muy posible que su cabeza no siguiera junto a su cuerpo, cayendo así con claro temor al suelo mientras veía cómo Raúl se acercaba a mencionando que sería ejecutado por ofender al conde. Para actuar seguido llegarse la noche en la que se ve al prota ir a su habitación, para una vez y estar solo en esta festejar por haber ganado su combate, revisando a su vez su ventana de estado en la que se decía haber subido un nivel, dando una leve sonrisa el prota puesto que la razón por la que había durado tanto peleando, era para poder sacar la máxima experiencia posible de aquel tipo que era algo fuerte. Por lo que aquel método a pesar de brindarle más experiencia también podría ser su perdición, ya que si moría no podría resucitar, volviendo a ver su ventana de estado en la que se daba a conocer que el protagonista, gracias a su rápido crecimiento había conseguido 5 habilidades únicas, siendo una de estas nuevamente la de la telequinesis, sabiendo así que esto le facilitaría las cosas en un futuro. Además sé que según como subiera de nivel así mismo lo harían sus demás habilidades. Procediendo en mencionar el hecho de usar una habilidad para los demás combates del torneo, mostrándose como al día siguiente había ganado nuevamente, y así una y otra vez, anonadando los espectadores quienes se decían si es que acaso podía existir alguien con tanta suerte, preguntándose por el tipo de estrategia que ha estado utilizando, siendo cada una de estas palabras oídas por el prota, quien confirmaba para sí mismo el hecho de que aquellos ciudadanos no sabían nada acerca de las habilidades de los jugadores. Mostrándose ahora a en su casa, mencionando el hecho de que tendría que mantener sus habilidades telequinéticas escondidas, o al menos hasta que los jugadores llegaran a aquel mundo, siendo interrumpido por aquel mayordomo quien le preguntaba por su estado, respondiendo con que había sido curado por los sacerdotes y curanderos por lo que estaba bien. Donde aquel tipo insistiría con tener cuidado, puesto que habían algunas heridas que no podían sanar fácilmente, sintiéndose un poco incómodo y optando por cambiar de tema,
preguntando a aquel mayordomo por el favor que le había pedido previamente, entregándole así una hoja con la que ahora el prota le aseguraría el ganar el primer puesto, procediendo así en marcharse aquel tipo quien una vez si fuera, halagaba la confianza mostrada por el prota, a pesar de que su último rival sería Dion. Alguien considerado un monstruo por sus métodos brutales. A lo que volviendo con el protagonista, se ve ver con una sonrisa aquella hoja de papel, puesto que con esta y su siguiente batalla estaba completamente seguro de poder generar bastante dinero, con el cual podría posicionarse en su propia familia, quedándole como último paso el ganar su última batalla en la que se aseguraría de destruir a Dion. Dando de esta forma inicio con la final del torneo, en la que en todo el estadio se podía oír el nombre de Dion y los abucheos contra el prota, quienes le pedían al prota que por fin hiciera uso de su habilidad para ganar y no de su suerte, siendo esto mismo juzgado por Dion quien le dejaba en claro que le haría arrepentirse de no haberle hecho caso, ridiculizándolo con cortarle sus miembros y arrastrarlo por toda la arena, lo cual en palabras suyas era un espectáculo digno de contemplar. Teniendo que ser interrumpido por el prota quien demostraba sueño ante aquellas palabras, preguntándole si acaso ya había acabado de estirar la boca, enojando así a Dion quien desprendería una fuerte aura de maná a su alrededor, lo cual a ojos del protagonista quien tras ver las estadísticas de dicho tipo, sabría que lo que estaba viendo ante sus ojos era todo el poder al que podía aspirar. Teniendo que ser sacado de sus pensamientos por este mismo quien enojado procedería a dar inicio con el combate, notando como en un estallido de velocidad el prota ya estaba arriba suyo asestando un fuerte golpe, sorprendiendo a los espectadores ya que no pensaban tal acción del tercer hijo, donde volviendo a la batalla se vería retroceder a un enojado Dion, continuando así con la batalla en la que el prota destacaba la falta de fuerza, agilidad y técnica en llegando un momento en el que el prota haría tropezar a con su pierna haciéndolo comer tierra, preguntándose el prota del cómo un sujeto como él había podido intimidar a Raúl, mostrándose como ahora claramente enojado juraba el matar al protagonista, pensando el protagonista con que a pesar de que tenía un fuerte maná tan solo sabía usar la espada de maná, por lo que aquello no sería suficiente para derrotarle. Mostrándose como en las tribunas los ciudadanos estaban con expresiones entre asombro y preocupación, donde al volver con la batalla se ve como el protagonista había logrado tirar la espada de Dion, mientras que retomaba su postura y le decía a el hecho de que ahora que lo veía mejor, él era realmente patético, provocando esto la furia de aquel nuevamente, quien tras abalanzarse contra el prota completamente desarmado, caería al suelo por el mismo truco de hace unos momentos, continuando así el prota con sus burlas a quien al no poder tolerarla sería nuevamente golpeado por Raúl ante la mirada incrédula de los espectadores, y terminando aquel torneo con el protagonista como claro ganador, mientras era apoyado por algunos pocos quienes habían confiado en él desde el inicio, donde el protagonista al no poder soportar más caería al suelo de rodillas por el cansancio, viendo desde el suelo una ventana emergente, en la que se le daba a conocer al prota que debido a que había completado la misión del torneo, ahora ya podía ingresar a la academia, siendo todo esto observado por su padre quien aún no creía el rápido crecimiento de puesto que no era normal que jugara con Dion de tal manera, halagando la increíble comprensión que tenía el prota sobre el esgrima. Terminando por ser visto por Raúl quien le haría señales preguntando si acaso ya estaba listo para entrar a la academia. Y por ende llegando así la noche en la que se ve nuevamente al conde, mencionarle al prota que la academia no permitiría su entrada, pregunta así el prota los motivos, dándole a conocer el conde con que desde su punto de vista el prota aún tenía que permanecer a su lado, reprochándole el hecho de haberse derrumbado tras haber ganado el combate. A lo cual el prota refutaría con que el motivo por el que se unía a la academia era para cubrir aquella debilidad, por lo cual no permitiría que lo detuviera, mostrándose como aquellas palabras llenas de determinación habían sorprendido a su padre, quien le dejaría en claro que si quería desafiar su voluntad tendría que derrotarlo primero, viendo así el prota en su padre la figura imponente de un enorme oso, mientras que le dejaba en claro que no lo consideraría un hijo para ser justos. Mostrándose a continuación cómo pasaría alrededor de un mes, en el que se ve al prota ir en un carruaje mientras pensaba en aquel día en el que había sido detenido por su padre, por lo cual él había aceptado el desafío al empuñar su espada, entablando lo que parecía ser una batalla con su padre el cual se le veía claramente inconforme, por lo que le pondría fin a con un único movimiento con el cual el prota recordaba haber sido noqueado enseguida. Dejando esto un poco de lado al pensar que cuando los jugadores llegarán a ese mundo, el conde probablemente ya estaría muerto por lo que él se encargaría de que aquello no pasará,
siendo esta misma la razón por la que éste ahora estaba por fin saliendo del castillo, mostrándose como el padre de éste se encontraba filosofando acerca de su hijo, pensando en el último enfrentamiento que habían tenido en el cual éste seguía ganando contra él. Donde al ver que su hijo seguía oponiéndose a él sin rendirse, provocaría una gran alegría en éste al ver que era portador del orgullo de su familia, prosiguiendo así por mostrarse como el prota y su padre darían inicio nuevamente al último choque de espadas, en el cual Raúl sorprendería a este con un ataque sorpresa provocándole un corte en su mejilla, pensando el prota para sí mismo el hecho de que ni siquiera su telequinesis podía hacerle un verdadero corte. Y siendo interrumpido por su padre quien le dejaría en claro que ya era hora de que saliese de sus brazos, permitiéndole al prota el conocer el mundo exterior, a lo que al volver a la actualidad se ve a estos acampar en el bosque, preguntando el prota por cuánto tiempo tardarían en llegar a su destino, obteniendo como respuesta el que tardarían 5 días, por lo que el prota pensaría en que aquel lapso le serviría para que entrenaran, ya que además de él también habían 3 guerreros sobresalientes. Mientras que los demás si bien no lo eran podrían tener el talento de un rango B, siendo interrumpido por un soldado quien le señalaba el hecho de que podían partir en aquel instante, aprovechando el momento para preguntar si en verdad llevaría a tantas personas a aquel lugar, a lo que el prota le dejaría en claro que tendría que esperar para verlo, mostrándose como el destino del prota no era otro más que la ciudad de Mira, en la cual él se adueñaría de los incontables objetos y riquezas antes que los demás jugadores, sin contar con el hecho de que también podría obtener una gran cantidad de materiales valiosos, aunque esto último conllevaba adentrarse en un bosque repleto de monstruos desconocidos. Siendo este el perfecto lugar para subir de nivel a su arsenal de caballeros, volviendo así a la actualidad en la que vería una ventana con el anuncio de una nueva misión, la cual le daba como recompensa el desbloquear nuevas características suyas, mostrándose como ahora en su carruaje era avisado por uno de sus soldados. El hecho de que el alcalde de la ciudad quería reunirse con el prota lo cual fue aceptado por mientras que se observa a junto a otras personas hablar de Raúl. Mencionando que aquel chico no solo era el hijo menor, sino que también era una persona extremadamente débil por lo que no sería problemas para ellos aprovecharse de él, optando así por dejarlo pasar juntos a su batallón de guardias, donde una vez si el prota entrara a su oficina lo saludaría con clara hipocresía, la cual fue rápidamente notada por el protagonista a la vez que se procedía a tomar asiento. Yendo el prota directo al grano tras mencionar que se encontraba allí porque había oído de un lugar perfecto para entrenar, pidiéndole así permiso para entrar al bosque maldito, petición la cual sería inmediatamente negada puesto que aquel sitio era un lugar extremadamente peligroso, y más si se trataba de una persona tan débil como él, siendo esto algo que decepcionó un poco al prota, quien no tendría de otra y teniendo así que sobornarle con dinero. Razón por la cual recibiría de inmediato aquel permiso, al igual que algunos halagos por parte de aquel alcalde, mientras que por otra parte el protagonista se limitaba a pensar en las múltiples recompensas que obtendría a través de la caza, todo esto con el fin de obtener el puesto más alto en aquel mundo de Knack, y transcurriendo de esta forma el día y llegando la noche en la que se ve al prota junto a sus guardias. Mencionando último que aquella ciudad estaba actualmente algo deshabitada, todo esto debido a que actualmente él era el único en aquella beta, el hecho al cual trataría de sacarle la mayor parte de beneficio al apoderarse de múltiples parcelas, con el fin de que una vez y los jugadores llegarán el poder volverse aún más millonario, sin contar con el hecho de que cuando explotase la guerra la ciudad de Mira sería la única bendecida por los dioses, lo cual la volvió un excelente refugio para el dinero y jugadores. Aunque a pesar de todo esto no debía de confiarse, ya que los llamados hijos de los grandes gremios en su vida pasada nadie les era rival en cuanto a sus músculos financieros, por lo que esta nueva oportunidad sí o sí tendría que derrotarlos, para acto seguido mostrarse a un caballero preguntarle al prota si acaso debía firmar, respondiendo con claro enojo con que no siguiera haciéndole perder tiempo y firmara de una vez. Mostrándose como a los pocos segundos de haber firmado, una chica les aclaraba que eran el primer grupo creado con un total de 51 personas incluyendo al prota, pensando para sí mismo que ahora que eran el primer gremio en aquel mundo, sus caballeros recibirían la asistencia al igual que los jugadores por lo que no podía esperar a ver sus reacciones, cambiando así de escena en la que ahora se ve al prota en busca de libros con habilidades. Explicando cómo estos con tan solo leerlos se podrían obtener distintas habilidades, todo esto dependiendo del rango del libro obtenido,
dejándole en claro a aquella chica con que aquel establecimiento tan solo tenían libros hasta el rango C, donde el máximo rango estaba seleccionado exclusivamente para sus clientes VIP, a lo que el prota tras oír esto recibiría como información el que habían dos formas de ser cliente VIP, donde la última de ellas era la más cara, por lo que le aconsejaba el hacer misiones, terminando por ser interrumpida por el prota, quien le pedía el precio total, obteniendo como respuesta un precio sumamente alto, para acto seguido ser tal precio pagado al instante por el prota, sorprendiendo a aquella chica a la vez que la alegraba y le preguntaba al prota por la clase de libro que quería ver, respondiendo el prota con que leería todos los tipos de libros, donde momentos después se ve a los guardias de este cargar con una montaña de ellos, reprochando estos el hecho de que con tal cantidad de dinero gastado pudo haber comprado una armadura, refutando a esto el protagonista con que después del día de mañana los abrían, pidiéndoles así que esperasen, dejándose ver cómo ahora al prota en su habitación se preguntaba si acaso eran demasiados, puesto que los jugadores como él tenían un límite de habilidades, optando por abrir su ventana de estado y recordando cómo el mismo día que había llegado a ese mundo, había visto que en su ventana de estado habían dos objetos desconocidos, de los cuales recientemente uno había sido desbloqueado, siendo este un libro de habilidades, el cual a pesar de ser de rango desconocido tenían la habilidad de absorber otras habilidades de otros libros, siendo esto lo que el protagonista estaba intentando hacer. En aquel instante, registrando de manera exitosa el primer de ellos, mirando con algo de decepción la enorme pila de libros faltantes, para al cabo de los segundos ver cómo cada uno de ellos comenzaban a levitar, comenzando a ser absorbidas cada una de sus habilidades por aquel libro del prota, notándose como una vez y haber terminado las estadísticas de aquel objeto habían subido a rango raro, además de que aquel libro también portaba una habilidad capaz de robar las habilidades del enemigo. Algo que ante palabras del protagonista era una completa trampa. Preguntándose el prota si es que acaso aquel libro no era el mismo objeto mítico que vio al final de su vida, idea la cual no era tan descabellada puesto que también tenía su habilidad de telequinesis, además de un extraño objeto no identificado en su inventario. Pasando así las horas y llegando un nuevo día en el que se ve a los integrantes del gremio ver incrédulo su ventana de estado, mientras que por otra parte se ve al prota claramente cansado por no haber dormido en toda la noche. Oyendo cómo aquel mayordomo señalaba el haber explicado las cosas según sus órdenes, presentándose de esta manera aquel sujeto quien era conocido como Bernard, alguien que en su infancia tras ser salvado por el mayordomo mayor, se había vuelto un destacable mayordomo muy competente, mostrándose como a continuación aprendía de un libro una habilidad de viento, con la cual el prota se decía en su cabeza el no haberse equivocado al elegirlo, dando así las gracias, mientras sus habilidades eran vistas por el prota, quien dejaría en claro que aquel sujeto sería de utilidad en el futuro, saliendo de sus pensamientos al ordenarle a Bernard el que hiciera los preparativos para su salida, ya que se adentrarían en el bosque perdido en el que a cabo de unos minutos se vería combatir al protagonista contra un enorme troll, mencionando con una voz confiada que era realmente lento, terminando por acabar con aquel monstruo de un solo golpe en el rostro, mientras le pedía a los demás que ya era momento de que salieran, para acto seguido dejarse ver como el prota en cuestión de milésimas había sido completamente rodeado, así el que parecía ser el jefe de aquella tribu ordenar atacar todos juntos al prota, dando de esta forma inicio a la que sería una brutal batalla. A lo que cambiando de tema se nos explicaría más a fondo acerca del bosque maldito y la ciudad de Mira, siendo este último el lugar en el que podían revivir los jugadores, mientras que el bosque maldito era todo lo contrario, permitiendo a las hordas de monstruos recomponerse, sin contar con el hecho de que si una residente robaba algo del bosque, las leyes de los dioses no lo permitirían, borrando instantáneamente cualquier recompensa. Aunque esto último afortunadamente no aplicaba en los jugadores como lo eran ellos, por lo que podrían fácilmente sacar el botín de aquel lugar, volviendo de esta forma a la actualidad en la que se ve al prota proseguir con la batalla, mientras que el jefe Troul se preguntaba incrédulo por lo que en verdad era el prota, donde último tras hacer levitar las armas en los orcos muertos, procedería en despedazar por completo a su jefe en cuestión de segundos, mientras que tanto él como su subordinado de forma épica decían, telequinesis. Señalando último con que aquella habilidad era realmente envidiable y poderosa, procediendo en mencionar con aburrimiento el hecho de que ellos solo tenían que despellejar los cadáveres, mostrándose al prota recolectar la sangre de estos mientras les dejaba en claro a sus subordinados, el que si estos leían los libros de habilidades definitivamente se volverían aún más fuertes, dudando de esto último uno de sus subordinados.
quien tras hacer una breve prueba al matar a un Troll, aceptaría esta vez las palabras del protagonista al querer que entrenaran de esa forma, decidiéndose en ver la ventana del chat en la que con una expresión completamente de terror, alertaba al protagonista de los últimos mensajes enviados, siendo esto ya visto por el prota quien tenían aquella misma expresión, trasladándonos así hacia un callejón en el que se ve a uno de los hombres de Raúl ser apuntado con una espada. Mientras que el culpable de tal acción mencionaba el hecho de no tolerar a la gente de Aston, enterrando de esta forma su espada en aquel tipo, mientras que no muy lejos de ahí otro sujeto apuñalaba a alguien más con su espada. Todo esto ante la mirada de un herido guardia del prota quien no entendía la situación, siendo su cabeza rebanada en cuestión de segundos, mientras que el culpable de aquella se hartaba al decir que todo aquello eran sus culpas. Presentándose así a estos tres sujetos como el primer conde, junto a su hermano el segundo y tercer conde de Randall, quienes oirían como el último soldado les dejaba en claro que aquello no sería perdonado por el prota, siendo aquellas sus últimas palabras antes de ser degollado por el primer conde, quien con una expresión completamente psicópata le pedía al prota su pronta llegada, puesto que también tenían asuntos que atender con este. Aclarando aquel tipo con que a pesar de que lo matase, él podría revivir una y otra vez por lo cual no había problema, optando como última opción el mentir acerca de los asesinatos en aquel lugar, mencionando que todo había sido una pelea interna entre ellos mismos, por lo que cuando llegara el prota se encargaría de pisotear por completo su nombre, para una vez y dicho esto la cabeza del primer conde de Randall estallar en pedazos. Todo esto ante la mirada incrédula de sus demás hermanos, quienes tras ver a sus espaldas verían a Raúl quien dictaba sentencia sobre ellos, no solo por haberse metido con sus subordinados sino también por tocar el nombre Aston, alegando el segundo conde si es que acaso estaba loco por enfrentar la sangre Randall, preguntándose el tercer conde del cómo es que el prota había podido pasar a través de sus soldados. Notando al instante cómo estos habían sido inmovilizados por los soldados del prota, además de que estos ya habían tomado el control de todo el lugar para evitar testigos, agradeciendo por su trabajo mientras recuperaba los cuerpos de sus guardias con la telequinesis, pidiendo el que los llevaran al templo mientras él se encargaba de limpiar la basura. Procediéndose a contar un poco sobre la historia de la familia Randall, en la cual el líder de la familia tras haber ascendido al rango de maestro de la espada, había generado varias estrategias para fortalecer y expandir su influencia por el mundo, siendo su principal oponente la familia del protagonista, con la cual en el futuro desencadenaría varias batallas a lo largo de todo el reino, siendo la mayoría de estos encuentros provocados por la familia Randall al igual que la actual escena, en la que el segundo conde de la familia se preguntaba por lo que sus ojos acababa de ver, para acto seguido observarse como el prota le cortaba la garganta a aquel soldado. Mientras los demás veían con algo de temor aquella escena, no aguantando más el enojo el tercer conde de Randall quien se abalanzaría con su mazo contra el prota, donde el ya nombrado sin perder tiempo de un rápido corte había dividido en dos el cuerpo de aquel sujeto, generando el enfado del último de ellos, quien les preguntaría a los soldados de su familia si acaso no harían nada a pesar de saber que los enemigos aún tenían envainadas sus espadas. Mirando estos hacia a su jefe quien tras una palabra le ordenaría el atacar al protagonista, así los soldados restantes de la familia Randall apuntando sus espadas contra el prota, quien tras ver que el nivel tanto del líder como de los demás guardias sabría que no podría ganar tan fácilmente por medios normales, mostrándose como aquellos sujetos presumían el hecho de no haber intervenido antes debido a que el prota aún era un niño, siendo estos interrumpidos por este mismo, quien de un veloz movimiento acabaría con la vida de uno de estos, para acto seguido el prota ejecutar una nueva habilidad con la cual limitaría el campo de visión en el lugar, terminando por ejecutar así a uno más de estos, teniendo que ser frenado por una estocada del aparente líder, la cual haría retroceder al protagonista unos cuantos metros, mientras éste le preguntaba si se encontraba bien a uno de los suyos, y pensaba para sí mismo el hecho de que aquel chico a pesar de haber sido llamado un completo inútil, había acabado con dos soldados de élite en cuestión de segundos, por lo cual optaría en tomarse las cosas en serio puesto que los rumores de esta no eran del todo ciertos. Siendo esto notado por el protagonista quien de igual forma se podría en guardia, siendo tal acción halagada por aquel otro tipo, quien le daba a entender que aunque les hiciera daño siempre se recuperarían, por lo cual no podría ganar contra ellos por su propia cuenta, siendo esto rápidamente negado por el prota, puesto que tras ver a uno de sus soldados temblar, se había dado cuenta de que ninguno de ellos a excepción de él podrían soportar el miedo de la muerte. Siendo tal comprensión del campo de batalla algo que asustaría a aquel tipo,
quien le ordenaría a su subordinado el cuidarle la espalda en la batalla, abalanzándose en ambos contra el protagonista quien ya los estaría esperando, y comenzando así una feroz batalla, en la que el protagonista estaba recibiendo pequeños cortes por todo su cuerpo, viendo aquel otro soldado una pequeña posibilidad de acertar el golpe final, tratando a su vez de ser detenido por su líder, y por ende siendo demasiado tarde ya que el protagonista lo había partido a la mitad, donde aquel otro tipo tras ver que ahora solo quedaba él, utilizaría su habilidad de la familia Randall con la cual estaría poniendo al prota en apuros, quien a pesar de ya estar usando su habilidad de telequinesis aún le costaba seguir con el ritmo, pero aún así no teniendo de otra más que seguir en pie. Siendo esto último algo que estaba desconcertando a aquel sujeto, quien se decía a sí mismo del cómo aquel chico podía seguir en pie con esos ojos arrogantes, aun cuando estaba dando todo de sí, siendo sacado de sus pensamientos tras oír cómo el protagonista mencionaba haber llegado al 100%, para acto seguido de un fuerte corte vertical deshacerse de las espadas de este, mientras se nos muestra cómo el sistema había completado el análisis de la habilidad del rival, copiándola y estando a punto de replicar el mismo número de ataques. Notando aquel tipo cómo sus armas a lo lejos llegaban a las manos del prota y seguido de esto, este mencionaba activar, viendo aquel tipo con una expresión anonadada del cómo ahora estaba siendo atacado por su misma habilidad, preguntando al protagonista por quién era en realidad, y si acaso alguien los había traicionado al enseñarle la habilidad de los Randall a un Aston, recibiendo como respuesta por parte del prota con que este mismo había sido el encargado de enseñársela, desconcertándolo a su vez que era apuñalado por el prota, quien se decía a sí mismo en su mente que aquello había sido realmente difícil, puesto que la habilidad de copiar requería que éste fijara toda su atención en su rival, siendo esta la razón por la cual no había siquiera parpadeado una vez en toda la batalla. Terminando este por ser interrumpido por el último hijo de los Randall, quien con temor preguntaba por la verdadera identidad del prota, dirigiendo así el ya nombrado su atención en este a la vez que le ordenaba a sus soldados el asesinarlos cada vez que revivieran, durante una hora, procediendo estos en acatar aquellas órdenes al instante, mientras que el prota se decía en su mente el hecho de que aquel mundo no era un juego, sino que para él era su realidad y su única oportunidad de hacer las cosas bien para no tener aquel mismo final. Aun si todo esto significará tener que caminar a través de un mar de sangre, mostrándose así como el alcalde había presenciado todo lo anterior, preguntándose del por qué sus planes no habían salido a su manera, y en lugar de eso aquel chico había logrado derrotar a 15 caballeros por su cuenta, terminando este por ser detectado por el protagonista tratando a su vez de esconderse, mientras que en su mente se preguntaba del por qué el tercer hijo de Aston no era un simple chico guapo y rico, donde al volver con el prota y sus soldados se les vería a estos marcharse, mientras que aquel alcalde se preguntaba si acaso aquel chico ya había descubierto sus planes, pensado que si este fuera el caso o no, la mejor opción para él sería acercarse más a la familia Aston, trasladándonos de escena en la que ahora se ve al prota ver sus recompensas por haber ganado a la familia Randall, siendo una de estas una gran cantidad de oro como también un bolsillo mágico de almacenamiento. Además de haber obtenido el conjunto de armas de aquel soldado, aunque esto no era lo más importante, puesto que también había sido recompensado con un sorteo para una habilidad rango B, de la cual esperaba que no fuera una estafa como el libro que obtuvo por ganar el torneo, procediendo así en rezar y romper aquel ticket, para a los pocos segundos observar con un rostro incrédulo cómo había obtenido una habilidad de lanza rango B. Lo cual le venía de perlas puesto que el manejo de la lanza sería fundamental en su siguiente paso, procediendo así en dirigirse al bosque maldito, en el que se le ve acabar con un enorme troul con una simple estocada alcanzando a su vez varios logros, de los cuales sus soldados los halagarían por ser alguien tan joven y con un enorme talento, para acto seguido el prota hacer uso de su telequinesis y con unas rocas destrozar varios árboles. Aunque aquello no sería todo, ya que el prota haciendo uso de otra habilidad haría un fuerte corte a una roca, partiéndose a su vez el suelo mientras sus soldados expresaban sorpresa ante tal muestra de poder, tomando la palabra uno de estos mencionando que ya era momento de descansar, teniendo que ser corregido por aquel otro soldado quien le pedía mantener la boca cerrada, siendo interrumpidos por el prota quien dejaba en claro el hecho de que no descansaría. Mientras que por otra parte se encargaría de hacerle saber a su familia su progreso más tarde, notándose en el rostro de una sensación de satisfacción al haber subido varios niveles aquella noche, saliendo de sus pensamientos al pedirle a sus dos guardias que estuvieran atentos para el siguiente round,
a lo que cambiando de escena se nos mostraría un nuevo personaje llamado Nakia cuya profesión era la de una alquimista, quien mencionaba que sus pociones estaban siendo muy populares últimamente, preguntándose si acaso esto se debía a los materiales que la gente de Aston le habían comenzado a traer, pensando para sí misma el hecho de que debido a que aquellos materiales les eran difíciles de conseguir, ahora con la ayuda de la familia Aston podía hacer pociones cada día, sin contar con el hecho de que el prota todas las mañanas se pasaba por el lugar a saludarla, preguntándole su estado como también lo que ésta podía necesitar. Mostrándose ahora está como en su cabeza decía que debido a todo aquello le había tomado aprecio al prota, además de que también se le hacía bastante guapo, terminando por volver en sí puesto que el prota no solo era un noble, sino que también era menor a esta por la mínima cantidad de 8 años, terminando así por llegar finalmente a su casa en la que al abrir la puerta, se toparía con la sorpresa de que su hermano no estaba por ningún lado, percatándose en su lugar de una nota en la cama, en la cual se le pedía completo silencio y espera a nuevas instrucciones si quería verle con vida. Cayendo está en desesperación tras leerla y no poder hacer realmente nada, dejándose ver cómo está a los pocos segundos había salido a toda prisa a buscar a su hermano, pensando en que a pesar de que habían aumentado los casos de desaparecidos en la ciudad, los guardias y el ayuntamiento no estaban actuando realmente, yendo a su cabeza múltiples pensamientos sobre el cómo actuar en aquella situación, siendo cada uno de estos imposible para ella, por lo que como última solución llegaría a la cabeza de esta las palabras del prota, diciéndose a sí misma que la única forma de volver a ver a su hermano aún con vida era yendo al lugar donde se alojaba el prota, mostrándose como el ya nombrado gracias al sistema ya estaba al tanto de la situación de Nakia, por lo que al ya estar preparado había mandado a sus soldados a monitorear y controlar toda la zona, procediendo en abrir un apartado nuevo en el sistema de Knack, en el cual nos daría a saber que en su anterior vida había creado un café, en el cual él había recopilado todo su conocimiento como jugador para venderla a los demás jugadores, por lo que el hecho de que tal lugar y información existieran aún, era ciertamente mejor que sus recuerdos impresos ya que con aquello podría formar varias estrategias, a lo que sería interrumpido por un guardia quien le anunciaba la llegada de Nakia, mientras que con un sonrojo le pedía el que pasara, preguntándose si acaso esta vez sí podría cambiar su historia, procediéndose en contarse como a esta en la vida pasada del prota se le conocía como la bruja sanguinaria o la destructora de tabúes, apodos que muy a menudo eran mencionados con temor por todos en Knack, puesto que ésta no había dudado en experimentar y sacrificar humanos con tal de derrumbar el imperio, lastimando inclusive a personas inocentes por el bien de su venganza, a lo que nuevamente en el presente el prota se diría que extrañamente, ahora tan solo podía ver en ella una niña que se aferraba a él mientras derramaba sus lágrimas, procediendo así en calmarla y asegurarle que le ayudaría con cualquier cosa, procediendo en contarle cómo está tras llegar un poco tarde a su casa, no había encontrado por ninguna parte a su hermano menor, tan solo encontrando una nota en la que le decían el haber secuestrado a Para una vez y dicho esto el prota tomarle de la mano y dejarle en claro que podría adivinar algunos sitios, lo cual al ser oído por le rogaría el encontrarlo, a lo cual el prota se limitaría en hacerle saber cualquier noticia sobre su hermano, pidiéndole que por el momento se mantuviera junto a su mayordomo Bernard, mostrándose como a los pocos minutos el prota se encontraba saliendo de la ciudad junto a sus soldados, mientras que uno de estos le hacía entrega al prota de la lista de todos los delincuentes de Mira, por lo cual el prota se diría el hecho de no poder permitirse el fracaso en aquella misión, procediendo así de tal manera en partir del lugar, mientras se veía como en un arbusto eran observados por dos sujetos misteriosos, mientras que cambiando de escena se vería entre el bosque escondidos a los soldados del prota, quienes decían haber descubierto el lugar donde los bandidos se escondían. Procediendo así en poner en marcha la operación, en la que el líder del escuadrón con una habilidad de visión lograría detectar círculos mágicos y magia ilusoria, informando inmediatamente al prota quien le diría que estaría en el lugar en 5 minutos, pensando para sí mismo aquel guardia que hace un mes atrás. El joven Raúl era conocido por todo el mundo como entre los 3 hijos del conde el más inútil y débil, por lo cual al momento de asignarle escoltas realmente nadie quería tal trabajo. Por lo que luego de eso el prota había comenzado a ir más regularmente al campo de entrenamiento, en el que de forma individual hablaría con cada uno de sus caballeros, llegando por fin el turno de en la cual el prota le había dejado en claro que lo ayudaría a superarse, procediendo poco a poco a enseñarle la técnica de la espada como también señalar sus problemas, notándose claramente un poco incrédulo a esto puesto que el tercer hijo no era alguien realmente experimentado.
pero aún así optando por darle una oportunidad a dichas enseñanzas y notando una clara diferencia abrumadora, recordando cómo en aquel entonces el prota también había reconocido sus habilidades con el arco, siendo así como volveríamos en la actualidad en la que aquel guardia tras sostener fuertemente su arco, se diría que era momento de relucir sus verdaderas habilidades en nombre de su joven maestro, reconociendo que sin la ayuda de éste, el camino para él habría sido completamente difícil para llegar a tal nivel de maestría, por lo que a partir de ese momento él se encargaría de enseñar a todos la verdadera fortaleza del tercer hijo, terminando este por ser interrumpido por el prota quien tras su llegada miraría en dirección del escondite, señalando con que a pesar de que la localización era diferente aún tenía una estructura similar. Recordando así como al inicio en las misiones de Knack, a los jugadores se les pedía el derrotar monstruos y bandidos en los bosques que rodeaba la ciudad, sin embargo estos últimos podían no ser solo ladrones comunes, ya que muchos de ellos eran o traficantes de esclavos como también grupos de mercenarios, aunque entre todos estos el más amenazante y poderoso eran la organización del Imperio Kranen, llamados los Sabuesos Imperiales, por lo que el protagonista no se quedaría de brazos cruzados, ya que aquellos sujetos podrían meter sus narices en sus asuntos mucho después, pidiéndole así a su guardia el atacar directamente, logrando de un solo tiro acabar con ambos sujetos que estaban custodiando el lugar, para acto seguido el prota acercarse al círculo para desmantelarlo con un pergamino, deteniéndose al notar que podía ver el flujo de magia a través de los círculos, por lo que optaría tan solo por sacar su espada y con un veloz movimiento, acertar un golpe en el centro de aquel círculo mágico, el cual sería desmantelado exitosamente en cuestión de segundos sorprendiendo a sus guardias, mostrándose como estos ahora estarían dispuestos a entrar, mientras el prota se decía el que a partir de ese momento comenzaría la verdadera cacería, mostrándose como acto seguido el prota estaría asignándole un rol a cada uno, siendo aquel arquero el encargado de cubrirlos por la espalda, como también el encargado de localizar a el hermano de Nakia y los demás niños, procediendo de esta forma en ordenar a sus guardias el entrar, abriéndose así las puertas mientras estos se adentraban en aquel oscuro lugar. Para pasados unos segundos el prota por fin dar con la verdadera entrada, notando como dentro de aquel lugar había sido construido un enorme fuerte, destacando que aún así los bandidos no parecían tener un nivel superior al común, por lo que sin perder tiempo le haría señales a sus soldados con las cuales al cabo de unos segundos, se esparcirían dando inicio así al combate, en el cual el prota sin perder tiempo había comenzado con sus primeras bajas, procediendo en sacar un arco y apuntar a otro sujeto con una flecha, mientras que no muy lejos de él se veía a sus guardias proseguir con la matanza, donde uno de los bandidos se percataría por fin de la presencia del escuadrón del prota, a la vez que a todo pulmón le pedía a los suyos el atacar, sorprendido así al prota por su gran cantidad en número además de que sus ataques estaban siendo bloqueados fácilmente, mostrándose como unos arqueros tras apuntar sus flechas contra el prota, verían como con una cara algo confusa detenía estas con facilidad, sorprendiendo a estos quienes optarían por mejor atacar al prota cuerpo a cuerpo, mientras que estos le pedían al prota el de bajar de aquel lugar y luchar como un hombre, limitándose de esta forma el prota en sacar unas enormes cuchillas, mientras se veía como era tratado de ser cortado a la mitad por un bandido, el cual tras impactar su ataque contra el prota saldría volando del lugar, mientras que todos con aún confusión se preguntaban por lo que estaba sucediendo. Reaccionando de forma tardía uno de los bandidos al mencionar con que aquello era magia, para una vez y dichas estas palabras verse al prota arremeter con su ataque, el cual se vería acabar con varios de los bandidos presentes en el lugar. Mientras se nos muestra como al prota ver a lo lejos a los pocos sobrevivientes tratando de huir, pensaría para sí mismo el prota con que tendría que cargar con más maná sus siguientes ataques, procediendo en dar un gran salto con el cual terminaría por acabar con la vida del último sobreviviente, para acto seguido ver con algo de sorpresa como sus guardias estaban masacrando a los demás bandidos. Pensando para sí mismo el prota con que seguramente último estaba enojado por tener usar un estoque y no su espada. Volviendo en sí al ver a sus demás caballeros y pensar con que gracias a estos, tal vez no tendría que preocuparse con que algún bandido saliera con vida, mostrándose como minutos después de haber acabado el combate, uno de sus soldados mencionaba no haber encontrado al hermano de Nakia en todo el lugar, donde el prota le mencionaría a que no se preocupara, ya que también había dado una explicación de la situación y mantas a las demás personas capturadas. Terminando por ser interrumpido por uno de sus guardias quien preguntaba si acaso ese era el final de su misión, siendo así como Raúl señalaría con que todo aquello era demasiado extraño,
puesto que a pesar de que aquel lugar tenía un círculo mágico no había dentro ningún mago, además de que tampoco hubo ningún rastro del hermano de Nakia, llegando así el prota a la conclusión con que seguramente la cabecilla se encontraba en otro lugar, mencionando uno de sus guardias con que antes de llegar a aquel lugar había detectado otro sitio sospechoso, terminando así por ser tal habilidad halagada por el prota, puesto que la habilidad de Pierce estaba llegando a niveles altos, procediendo en mencionar que lo siguieran puesto que sabía de un posible lugar en donde encontrarlos. Mostrándose a continuación como el prota junto a sus guardias se había dirigido a lo que parecía una taberna, mencionando el prota con que era momento de confirmar sus sospechas, procediendo así en perforar con su espada un lugar en específico de aquella choza, para acto seguido verse como unas puertas frente a estos se abrían, logrando a su vez el prota percatarse que algo se dirigía velozmente hacia ellos, saliendo así lo que parecía ser una gran garra la cual confundió a los demás guardias, mostrándose ahora así como lo que parecía ser un mutante les rugía con fuerza, ordenando al instante uno de los guardias el rodearlo para acabar con él más fácil, percatándose en cómo el prota había comenzado a luchar con por su propia cuenta, y brindándole una fuerte estocada en su pecho con la que acabaría con al instante, mientras se veía como los demás guardias ahora luchaban con nuevos mutantes que habían llegado al lugar, señalando el prota que aquellos monstruos eran creación del imperio quienes se alojaban allí ocultos del exterior, recordando así como en su vida pasada había despejado aquel lugar por su cuenta, recordando como tan solo pocos días después habían sido invadidos por los verdaderos monstruos conocidos como jinetes imperiales, terminando por volver así al presente, en el que aclararía aprovechar el hecho de que aquellos monstruos aún estaban incompletos, señalando que gracias a sus guardias de nivel 80 y su habilidad de ver las debilidades de estos, no le sería ningún problema volver a despejar aquel lugar, mostrándose así como al cabo de unos instantes todos los mutantes ya habían sido ejecutados, mientras los guardias junto al prota se preguntaban del cómo aquellos tipos habían llegado allí, procediendo en ordenar el entrar a aquel sótano ya que cada segundo contaba para los rehenes, además de que no podían dejar que aquellos tipos salieran al exterior. Procediendo de tal manera sus dos guardias de confianza en ir de primeros por si había algún otro mutante, dejándose a la vista de estos lo que parecía ser un laboratorio con varios de estos monstruos, donde al prota al llegar mencionaría que todos aquellos cuerpos no eran otros más que los ciudadanos que habían desaparecido recientemente del pueblo de Mira, pensando para sí mismo el hecho de haber pensado en unirse al imperio tras su reencarnación. Idea la cual descartaría tras recordar la personalidad desquiciada de su líder, mencionando que aquel sujeto no veía a ningún humano como su igual, por lo que después de haberlos usado en múltiples tareas, el destino que les esperaba a estos era el de servir como fuente de alimento para los jinetes imperiales, siendo el claro ejemplo de esto uno de los soldados del imperio, quien tras volver de la guerra y rebelarse contra la tiranía del rey fácilmente había sido asesinado ante sus ojos. Volviendo de tal forma al presente en el que se decía firmemente oponerse al imperio en aquella nueva oportunidad, terminando así por mostrarse como el prota junto a sus guardias, descubrirían el escondite de los magos y los demás guardias del imperio, mencionando así uno de los guardias del prota que él se encargaría de los magos, mientras que sus otros dos guardias acabarían con los soldados enemigos. Siendo esto último aceptado a regañadientes por uno de los guardias, para acto seguido dar inicio a la acción tras la muerte de uno de los magos, corriendo directamente el prota junto a sus soldados hacia los enemigos, donde el prota con un arco apuntaría a un mago quien se cubriría con un círculo mágico, pensando el prota que si su arco no podría traspasar aquel círculo, entonces tendría que hacer nuevamente uso de su telequinesis, creando de esta forma un túnel en el cual aquella flecha tomaría aún más potencia como poder, a su vez que se estampaba en la cabeza de aquel mago rompiendo de paso el círculo mágico, donde los demás guardias del imperio al notar que su ruta de escape había sido frustrada, optarían por dar inicio a la batalla contra el escuadrón liderado por el prota, mostrándose a él ya nombrado un poco confuso por la reciente marca usada por estos, siendo sacado de su confusión al ver cómo uno de sus guardias se ponía frente suyo reteniendo el ataque, pensando el prota que a pesar de que el guardia ahora llamado Philip era nivel 90, aún le estaba costando retenerlos, desviando su mirada tras ver el aparente jefe, deduciendo que aquel tatuaje rojo era el causante de su repentino aumento de poder, mostrándose como inclusive uno de los guardias más fuertes del prota estaba teniendo problemas contra un mutante. Mientras se veía como le preguntaba por el chat al prota, si acaso podía usar su espada para acabar con aquel sujeto de una vez por todas,
Mencionando a esto el prota con que esperaba más de este pero que aún así lo tenía permitido, el cual tras esto se enojaría con los mutantes tras haber quedado en ridículo con el prota, acabando así con un gran número de estos, mientras que el prota tan solo se decía que al igual que ellos él también debía hacer algo, acabando así con un rápido movimiento a uno de estos. Mientras que el caballero a sus espaldas se preguntaba el cómo el prota podía ver sus puntos débiles, siendo esto de igual forma visto por el jefe, quien se preguntaba del cómo estaban siendo abrumados a pesar de ellos portar la marca, siendo sacado de sus pensamientos por el guardia llamado ahora Jack, quien les pedía el que cerraran sus bocas y comenzaran con el nuevo round. Reclamando al jefe de aquel escuadrón del imperio con que pagaría por tal ofensa, notando cómo el prota era constantemente protegido por aquellos guardias, pensando para sí mismo que si este era el líder, entonces había encontrado una buena forma de sobrevivir a ellos, para acto seguido ordenar a sus soldados el dar la vida por el emperador, procediendo estos en su forma de mutantes a atacar ferozmente a Jack, quien del impacto saldría volando por aquella fuerza bruta. Pensando el prota con que seguramente tendrían algo planeado al usar aquella habilidad, mostrándose como frente a los guardias de Raúl, el aparente líder del escuadrón enemigo se abalanzaba contra ellos, tratando así Philip de interceptarlo para que no llegase al prota, dirigiendo así un fuerte tajo a la armadura de este, mostrándose como aquel ataque tan solo había sido repelido por un campo de fuerza, tratando de esta forma el de advertir al prota que tuviese cuidado con aquel sujeto, quien se vería como tras llegar junto al prota dirigiría un fuerte gancho derecho, el cual al hacer contacto con su enemigo terminaría por destrozar el área, preguntándose a los pocos segundos aquel tipo por lo que estaba pasando, ya que vería cómo su ataque había sido detenido con facilidad por aquel chico, preguntándose si es que acaso tal joven era portador de una armadura se poder al igual que él, tratando a su vez de conectar nuevamente un golpe al prota, quien con clara calma ya estaría preparado para el impacto, mientras se preguntaba en su mente por lo que había pasado, ya que momentos antes tras ver una notificación del sistema no había podido evadir el primer golpe, mientras que aquella ventana le hacía saber que tras detectar una armadura de poder hostil, la armadura de Regnator había despertado, mencionadase que el rango de esta aún era desconocido. Además de que el prota al no portar con el maná suficiente no podría activarla en su totalidad, por lo que aquella armadura buscaría otra fuente de energía siendo esta la telequinesis del prota, razón por la cual había podido activar un escudo protector, explicándosenos cómo los portadores de estas armaduras podían resistir tanto ataque físico como mágicos, dependiendo esto último de qué tan fuerte fuera el núcleo que portará la armadura. Aclarando el prota con que ante una armadura de poder tanto la habilidad como la experiencia carecían de sentido ante su abrumador poder defensivo y ofensivo, aunque estas últimas tan solo podían ser utilizadas en los NPCs del juego, siendo esta la única herramienta que las personas de aquel juego tenían para oponerse a los jugadores, por lo que se alegraría al por fin poder usar una armadura de poder, mostrándose como en la actualidad aquel sujeto se preguntaba del cómo sus ataques seguían, sin surtir efecto, logrando de un golpe desesperado apartar finalmente al prota, mientras a se le notaba claramente agotado por el sobreesfuerzo ejercido. A lo que el prota sin perder el tiempo recuperaría sus armas y haría uso de su primera habilidad robada, tomando esto desprovisto a aquel guardia, quien ahora se estaba preguntando del cómo aquella habilidad había traspasado su campo de fuerza, sabiendo al instante que aquel sería su final si no hacía algo rápidamente, procediendo en sacar su as bajo la manga, jurando de esta forma su honor al imperio mientras era consumido por el poder del núcleo de su armadura. Siendo el prota informado por el sistema del hecho de que su armadura había detectado una nueva amenaza, por lo que a continuación liberaría el poder del sello del juramento, mostrándose así como el prota comenzaba a ser rodeado por una fuerte energía, la cual poco a poco comenzaría a cubrir su cuerpo con los rastros de una armadura dorada, mostrándose así finalmente lo que parecía ser la verdadera imagen de la armadura Regnator, mostrándose así como ambas imponentes presencias se podrían uno frente al otro, siendo el líder enemigo el primero en dar inicio con la batalla al abalanzarse contra el prota, quien tan solo se limitaría en decirle que era desagradable, mostrándose como ante este posible choque de fuerzas. Los demás mutantes y guardias estarían expectantes a lo que podría suceder, para al cabo de los segundos darse como resultado una enorme explosión que abarcaría todo el lugar, siendo los integrantes del gremio del prota los únicos capaces de resistir tal oleada de viento, mientras que volviendo con el prota se vería como había logrado soportar el anterior golpe, mientras que a su vez contraatacaba haciendo retroceder un poco a su rival,
para acto seguido verse como el prota tras hacer un leve movimiento con su mano provocaría la ruptura del núcleo de poder del rival, terminando con aquello de una buena vez al mencionar que se fuese al infierno, mostrándose como éste tras haber caído muerto al suelo. Se le vería al prota volver a su estado normal estando claramente agotado y escupiendo algo de sangre, teniendo que hacer una señal sus guardias para que no se preocuparan. Todo esto mientras se preguntaba a sí mismo por aquella sensación, con la cual había logrado sentir por unos instantes como era el sentimiento poseer un poder eterno. Y apretando fuertemente su mano, mientras se decía a sí mismo el hecho de tener que dominar aquella habilidad algún día por su propia cuenta, para una vez y pasado unos momentos el prota tomar lo que en sus palabras era un objeto de teletransportación, pensando segundos antes de ser interrumpido el que tendría que descubrirlo después, procediendo aquel guardia en informar al prota el haber encontrado a Nikki, señalando que la salud de esta última parecía no estar en un estado óptimo para la situación actual. A lo que el prota tras oír esto daría rápidamente la orden de marcharse del lugar cuanto antes, mostrándose así como momentos después estarían discutiendo si el dejar algunos artefactos atrás, recalcando Jack con que el precio de aquel objeto no tenía valor económico, siendo estas palabras aceptadas por el prota y dándose a conocer como el objeto del que hablaban era aquella armadura, pensando el prota aquella era la prueba clara de que el imperio los estaba invadiendo, aunque esto último tendría que dejarlo para después, ya que en su estado actual no era lo suficientemente poderoso como para lidiar con ellos, saliendo así de sus pensamientos y limitándose en justificarse con que todo aquello era parte de su plan, terminando por cambiar de tema al mencionar que les daría un bono extra por el maravilloso trabajo, donde el prota tras verlo alejarse feliz, se preguntaría si acaso era o muy inteligente o muy estúpido. Para acto seguido el prota recibir la información de que la familia Randall había sido llamada al lugar, preguntándose Raúl por la cara que harían tras caer en su pequeño truco, siendo así como minutos después se vería a los Randall preguntar si aquel era el camino correcto, mencionando el hijo mayor que por culpa del prota tuvieron que curarse mentalmente, además de perder una gran cantidad de dinero y espadas aquella noche, dejando en claro que aquella noche por fin se vengarían de aquel sujeto, teniendo incluso un plan B el cual era que el líder de la guardia poseía una armadura de poder, terminando por ser sacado de sus pensamientos por el guía quien le señalaba la dirección del prota, poniéndose así estos frente a lo que parecía ser la entrada que vimos en una primera instancia, siendo el menor de los Randall en mencionar que a pesar de que aquello parecía bastante peligroso, aún tenían que vengarse de aquel sujeto a toda costa. Para una vez y estos adentrarse al túnel notar un cofre con una gran cantidad de oro a sus lados, donde el hermano mayor mencionaría que a pesar de no encontrar ningún rastro del prota, por lo menos habían encontrado un gran botín, todo aquello sin contar con lo más especial de todo, mostrándose como estos estarían observando la anterior armadura de poder dejada por el prota, trasladándonos de esta forma nuevamente a un pueblo cercano, en la que sería recibido por uno de sus caballeros, el cual le daba como informe el que gracias a su información ellos también habían podido rescatar rehenes en el bosque del este, presentando de esta forma el prota a los que ante él eran sus mejores aprendices, y en un futuro cercano quienes podrían llegar a ser expertos de la espada, siendo así como más de los soldados tras llegar al lugar seguirían al prota rumbo a la ciudad, para al cabo de unos pocos minutos la gente del prota ser visualizada por los guardias de la ciudad, permitiéndoles el paso junto a los rehenes bajo su cuidado. Preguntando el prota a uno de aquellos guardias si habían seguido sus instrucciones, asintiendo así éste al instante y siendo felicitado por el prota, mientras se veía como entre la multitud una impaciente y preocupada Nakia se preguntaba si acaso su hermana había vuelto, logrando ver a la ya nombrada en los brazos del prota, yendo ésta a recibirla inmediatamente mientras que con su cuerpo aún tembloroso le agradecía al prota, quien le daba a entender que debido a el estado actual de Nikki tendría que llevarla a la mansión, entrando de esta forma Nakia al carruaje mientras el prota se decía a sí mismo el hecho de haber cambiado el destino de Nakia, aunque puede que con esto Nakia no estuviera a la altura de su anterior vida, siendo esto algo que realmente no lo preocupaba mucho, ya que para este era aún más importante tener a Nakia de su lado, señalando que a pesar de haber cambiado el futuro de una persona, este no duraría en sobreponer su futuro sobre el de alguien más, puesto que él en realidad no era una persona amable ya que todo aquello lo hacía únicamente por las misiones, para una vez y pensado esto último sentirse un poco incómodo, desviando su mirada hacia la multitud en la que lograría ver como una anciana entre lágrimas lamentaba la muerte de su hijo.
Pensando para sí mismo el prota con que las personas de clase baja no habían tenido siquiera la posibilidad de pedir el rescate de sus familiares a tiempo, recalcándose a sí misma el hecho de haberse fijado tan solo en su misión y los niveles, por lo que actualmente no estaba viviendo en aquel mundo como un ser humano, sino que aún seguía siendo un jugador que no veía más allá de sus intereses. Preguntándose a sí mismo el prota si es que acaso el seguir las órdenes de las misiones del sistema, era realmente el camino que quería seguir, llegando a la conclusión de que si no se convertía en una persona diferente a un jugador o al Raúl de ese mundo, terminaría por cometer los mismos errores de ambos personajes, terminando así por salirse sus pensamientos al pedirle ayuda a uno de sus guardias, esto con el propósito de que le ayudase a conocer la situación de los demás ciudadanos del lugar. Sorprendiendo aquella petición un poco a Philip, quien hasta ese momento pensaba que el prota tan solo hacía cosas por su propio bienestar, mientras agregaba que quizás a alguien de su escuadrón no le agradaría tal orden, mostrándose como a los pocos minutos todos en el lugar estarían alabando el nombre del prota, donde el ya nombrado tan solo pensaba que tendría que quedarse en aquella ciudad, si es que quería subir un poco más de nivel, procediéndose en hablar con varias de las personas, con familiares perdidos, sin percatarse que entre la multitud estaba siendo visto por un extraño anciano. Para una vez y haber llegado el siguiente día, en el que ahora se ve a Raúl hablar con el alcalde agradeciendo por los últimos sucesos, respondiendo el prota con que nunca había pasado por su cabeza haber encontrado a los sabuesos del imperio en aquel lugar, halagando el alcalde con que el pueblo de Mira no había podido hacer más por sus habitantes debido a un acuerdo, en el que no solo no podía tener un ejército, sino que además los pocos soldados que tenían no eran aptos para aquella tarea. Cambiando de tema al mencionar que la gente de Randall habían ido a su oficina para pedirle una compensación por haber destruido un escondite espía, señalando no haberlos despachado en el acto todo por petición del prota que se había anticipado a esto, preguntándole si acaso no era mejor para él asumir el mérito de aquel gran logro, siendo así como el prota tan solo le pediría el seguir sus órdenes ya que tenía sus propios motivos. Pensando para sí mismo el hecho de que ahora que los Randall se habían hecho responsables, ahora podría moverse libremente al no tener encima suyo la atención del imperio, terminando por salir de sus pensamientos al oír que el alcalde quería brindarle una compensación, siendo así como le pediría el permiso de entrar a un estudio suyo, algo que fue rápidamente aceptado por el alcalde quien también le ofrecería a Raúl mostrarle el almacén secreto, agradeciendo así el prota mientras oía incómodamente como el alcalde presumía de ser bastante generoso. A lo que pasados unos momentos se vería al prota finalmente en aquel estudio, pensando para sí mismo la gran oportunidad que significaba estar allí, ya que tenía a su disposición un gran arsenal de habilidades de todo tipo, procediendo en revisar cada rincón del estudio cuidadosamente, ya que podría no volver a ese lugar dentro de mucho tiempo, terminando por jalar con su telequinesis un extraño libro del cual sentía una voz misteriosa, tomándolo entre sus brazos y viendo como aquel libro no solo era enorme, sino que además tenía el rango S y era exclusivamente para aquellos con habilidades psíquicas. Recordando a su vez como en el pasado gracias a no tener un buen método de cultivo mental, había sido destituido de su puesto en el ranking como también expulsado de los clanes famosos. Todo esto debido a que se había quedado por debajo de los demás en poder, siendo esto último causa de la limitada información sobre habilidades para los psíquicos. Recordando como en aquel tiempo el primero en encontrar una habilidad de rango S había sido un japonés, el cual dio a conocer a varios jugadores el hecho de que los alcaldes escondían muy bien sus libros rango S, encontrando así el prota poco tiempo después uno de estos libros, que para su desgracia era tipo mago lo cual le resultaba inútil, volviendo así al presente en el que se alegraba de por fin obtener una habilidad con la que su energía no se acabaría nunca. Además de que conforme subiera de nivel iría obteniendo habilidades aún más poderosas, preguntándose si en su estado actual habría podido cambiar algo en su vida pasada, ya que ahora estaba completamente seguro de poder cambiar aquel mundo por completo, mostrándose como pocos minutos después lograría dar con un anillo mágico, para acto seguido abrir su inventario, señalando el ya haber completado más de 70 misiones por las cuales había recibido 50.000 monedas exclusivas de jugadores, procediendo así en abrir su ventana de estado, en la cual señalaría el hecho de haber superado el nivel 65 en sus habilidades físicas, recordando como en su anterior vida aquellos con todas sus habilidades al nivel 90 se les conocía como superhumanos, siendo tal nivel alcanzado por el prota al alcanzar el nivel 90 tanto en su poder mental como en sus sentidos.
pensando para sí mismo el hecho de que en aquella vida se volvería el primer jugador en subir sus habilidades al nivel 100, para poco después recalcarse el hecho de tener varias opciones de volverse fuerte en aquella vida, ya que también contaba con su armadura de poder llamada Regnator, pensando en que tanto el libro de habilidades como aquella armadura no eran más elementos que vinieron con él desde su vida pasada, sin contar con el hecho de haber desbloqueado recientemente un rasgo llamado análisis del desarrollador, con el cual podía tomar prestada la perspectiva de uno de estos y robar información al sistema, pensando en que era gracias a esta habilidad que había podido ver el flujo de magia de los NPC, terminando así en agradecer a su contacto con los sabuesos imperiales, ya que sin estos no habría logrado obtener tantos avances en tan poco tiempo, diciéndose a sí mismo el hecho de tener que seguir el camino de su vida anterior, esto sí es que quería seguir topándose con los soldados del imperio, para poder así recolectar piedras de oscuridad como la de su anterior batalla. Aunque a pesar de todo esto sabía que tan solo estaba siendo un títere del desarrollador, por lo que estaba dispuesto a hacer de sus próximos movimientos lo más impredecibles posible, para poder de esta forma romper cualquier escenario que estos le tengan en el futuro, mostrándose como al día siguiente el prota sería interrumpido por su mayordomo, quien me daba a conocer el que Nakia quería verlo y por consecuente aceptando el prota, quien tras llegar al lugar tomaría desprovista a esta al preguntarle el estado de su hermana. Reaccionando así está rápidamente al preguntarle por cómo diablos debía pagarle aquel favor. A lo cual el prota tan solo se limitaría en levantarla del suelo, mientras se preparaba para echar un vistazo al estado actual de Nikki, donde la ya nombrada tras verlo le daría las gracias por haberla salvado, siendo aquellas sus únicas palabras y teniendo así Nakia que excusarse ante el prota con que ésta era algo tímida, no dando demasiada importancia el prota a esto tras ver la mala condición del cuerpo de Nikki. Viendo así su rostro y percatándose como a través de sus ojos podía perderse en un inmenso mar, preguntándose si es que acaso había más personas enteradas sobre tal suceso, teniendo que confirmar con su análisis de desarrollador si acaso lo que había visto era verdad, viendo inmediatamente la ventana de estado de esta, escapando una palabra incrédulas ante lo que estaba viendo, puesto que aquella niña no era una niña normal como éste había creído en un inicio. Notando cómo ésta no solo tenía características únicas sino que además tenía el potencial de un rango doble SS. Siendo esto último lo que le hizo preguntar en qué tan fuerte lograría hacerse en un futuro si éste logrará curar su enfermedad, siendo sacado de sus pensamientos por una preocupada Nakia, dándole a entender el prota con que no estaba ocurriendo nada, mientras que en sus pensamientos se decía el hecho de tener que averiguar más sobre los antecedentes de Nikki, mostrándose así como unos días después. Se vería al prota satisfecho por los resultados obtenidos acerca de su investigación, pensando en que poco a poco estaba terminando su trabajo en la ciudad de Mira, mencionando como en los últimos días también había vuelto de la ciudad un lugar más seguro en poco tiempo, recordando como por todo esto varios de los ciudadanos había optado por trabajar para el prota, volviendo al presente en el que se diría que tan solo le restaba hacer una cosa, viéndose como aquello a lo que el prota hacía referencia era Nakia. Para una vez y pasados unos segundos con más calma preguntarle del cómo estaba Nikki, respondiendo que estaba yendo a mejor gracias a los sacerdotes y su duro trabajo, mencionando el prota con que aquello era una mentira de los sacerdotes, puesto que la enfermedad de Nikki no podía ser curada por los métodos actuales, siendo sacado de sus pensamientos por Nakia quien le preguntaba si acaso se iría pronto, ya que en todo lo que llevaba no había podido siquiera presentarse correctamente. Respondiendo el prota al decir que en verdad tenía una agenda apretada. Siendo así como iría directamente al grano al preguntarle al prota por lo que necesitaba de ella, pensando en que debía haber una razón ante tal amabilidad que había tenido con ella, pensando en que a pesar que realmente quería devolver el favor, la mayoría de nobles hacían un favor y pedían 10 a cambio, pensando en que el joven noble frente suyo podría ser uno de ellos, por lo que a pesar de todo esto trataría aún así de no decepcionar a su benefactor. Terminando por oír como el prota le dejaba en claro que no la había llamado por aquello, pidiéndole en su lugar el ver unos papeles, tomando así aquel documento el cual al leer y ver que era una carta de indulto se sorprendería, preguntando si acaso aquello era real, lo cual fue confirmado por el prota, explicando cómo aquella carta de indulto liberaba a Nakia de su restricción, mostrándose ahora como Nakia a punto del llanto se decía el hecho de no haber siquiera podido resolver aquel problema en un futuro por su propia cuenta. Pensando que había sido tonta y desagradecida al pensar en devolver 1 o 2 favores al prota, cuando en realidad había recibido 10 en su lugar,
Preguntando en aquel instante el prota del cómo la habían restringido de su magia, comenzando está a mencionar del cómo a tan solo los 13 años había entrado a una asociación de alquimista debido a su gran talento, siendo todo color de rosas hasta el momento en el que llegó una epidemia a su ciudad, razón por la cual había perdido a casi toda su familia a excepción de Nikki, de la cual a la corta edad de 6 años había padecido una enfermedad terminal, por lo cual había dedicado 5 años de su vida en hallar un tratamiento para tal mal de Nikki, logrando a su vez varios logros en el transcurso de los años, lo cual no había significado nada para ella puesto que aún así no había llegado a ninguna solución, por lo que había tenido que infringir las leyes de un alquimista al usar su magia en su hermana, logrando así mantenerla viva al modificar su cuerpo con su magia y demás accesorios de la alquimia. Para poco después de todo esto ambas ser descubiertas por la asociación, teniendo así estas que vagar por un buen tiempo hasta llegar a la ciudad de Mira, en la cual gracias a la bendición de Dios sobre esta podía estabilizar un poco la enfermedad de Nikki, siendo cada una de estas palabras escuchadas por el prota, quien sin perder tiempo le daría una poción que levantaría su restricción, la cual Nakia tras tomar en sus manos y beberla sentiría como el maná volvía a ella nuevamente. Todo esto siendo visto por el prota con una expresión feliz al ver ahora sí cada una de sus habilidades, mientras que por otra parte Nakia tras abrir sus ojos se diría en su mente el ya saber lo que Raúl quería de esta, siendo así como ésta se inclinaría ante el prota ofreciéndole lealtad absoluta, hecho el cual el prota aceptaría de inmediato, para acto seguido tomar de su escritorio otro documento el cual le cedería a Nakia, haciéndole saber que aquella era casi toda la información sobre la enfermedad de su hermana. Por lo que esperaba que Nakia pudiera completar la investigación de una cura perfecta, siendo esta su primer orden como su nuevo señor, provocando así nuevamente las lágrimas de Nakia quien juraría el sacrificar inclusive su vida para lograrlo, mirando así está al prota mientras se decía en su mente el vivir de ahora en adelante por el prota, para a los pocos minutos verse a esta retirarse del lugar, mientras que por otra parte el prota se decía a sí mismo el hecho de ser extraño para el actuar, de tal forma. Pensando en que Nakia había sido la primer persona de la cual había obtenido su corazón y su apoyo, todo esto con esfuerzo y sin necesidad de que se sometiera a él por su posición en aquel mundo, pensando que por otra parte toda la información que había recopilado para una cura perfecta, era información que había podido obtener sobre la misma Nakia en un futuro, recordando así como está en el pasado había logrando compartir a esta enfermedad llamada maná filaría, logrando salvar a muchas personas del mismo destino de su hermana. Pensando en que si había una persona capaz de lograr tal hazaña nuevamente esa era Nakia, por lo que ya ahora tan solo le restaba el ir hacia su nuevo destino el cual era la ciudad de Turiún, mencionando el no poder esperar ni un minuto más por ver qué le esperaba en aquel lugar, mostrándose así como estos tras llegar se sorprendería por lo poblado que era la ciudad de Turiún, para una vez y entrar oficialmente a esta el prota sorprenderse, puesto que no había ninguna especie de carroza o guía, esperándoles. Preguntando el prota a su mayordomo si acaso no había avisado sobre su llegada, lo cual sería negado por y así decidiendo el prota en que fueran todos juntos a la mansión, donde el mayordomo tras preguntar a varios ciudadanos sobre la mansión del conde Aston, recibiría como respuesta el que ninguno de estos conocía acerca de tal conde, siendo estos inclusive detenidos por guardias al no conocer la identidad del conde, no aguantando más uno de los guardias del prota ante tales ofensas, haciéndoles entender el hecho de que los soldados de Aston estaban sacrificando su vida para detener a los monstruos y así darles la paz que estos disfrutaban, a lo que volviendo con el prota justificaba en su mente un poco tal ignorancia, pero lo que sí le resultaba realmente extraño es que ninguno allí conociera la mansión, terminando así por optar en conseguir la dirección desde un registro civil, a lo que una vez y ya presentados al guardia le señalaría que tal mansión estaba a nombre del barón Sander. Siendo esto algo que desconcertó al prota puesto que el dueño en realidad era su padre, siendo informado por parte de Bernadel que el barón Sander era un pariente lejano de Raúl, que además estaba a cargo de la administración de la mansión, lo cual al ser oído por el prota optaría por ir y verificar esto por su propia cuenta, llegando estos así a la entrada y confirmando a los guardias su identidad como el tercer hijo del conde, preguntando uno de los guardias a estos si acaso habían venido a la fiesta sin una invitación. Optando así por pedirles que esperaran mientras iba a preguntar, enojando aún más a Jack quien tras tomar a aquel guardia del cuello, le preguntaría si es que acaso ahora el dueño del perro tenía que esperar fuera por asustando así a los demás guardias quienes huirían del lugar despavoridos del miedo, dejando a su vez en shock al prota quien optaría por seguir avanzando,
terminando por ser más adelante detenidos por otro guardia que les pedía identificarse, dejándole en claro Philip el que eran guardias del condado de Aston, mientras que aquel sujeto seguía con una aptitud irracional hacia ellos, y terminando por caer en cuenta quién era el prota a su vez que pedía disculpas y ordenaba dirigirlos a la recepción principal, siendo toda aquella situación algo que el prota aún no podía procesar, limitándose en entrar por el momento y detallando lo amplio que era todo el lugar, dirigiendo su atención hacia la mansión que según él solo era de uso personal de la familia principal, preguntándose del por qué había carruajes en la entrada y extraños en todo el jardín, preguntando Jack por cuál era la razón del tanto alboroto, recibiendo como respuesta por parte del guardia el que ese día era el cumpleaños del hijo del dueño de la mansión, siendo esto algo que enojó a Jack ya que el líder de la mansión no era aquel tipo, para acto seguido estos ser interrumpidos por una voz que les daba la bienvenida, siendo inmediatamente analizado por el prota quien tras ver su ventana de estado mencionaría que este tan solo era nivel 50 y que aparentaba poder ante los demás, terminando por salir de sus pensamientos al preguntarle a si acaso le conocía, obteniendo como respuesta el que podría ser considerado como un abuelo mayor, ya que el padre de lo consideraba como un hermano más de la familia, siendo esto rápidamente negado por el prota, ya que entre sus familiares no había sabido de nadie con tal nombre. Recitando con que la familia del prota era bastante extensa, por lo que estaba bien si lo llamaba tío, siendo esto algo a lo que el prota haría caso omiso, preguntando a su mayordomo la verdadera relación que aquel tipo tenía con él, respondiendo con que el barón Sander tan solo era un primo séptimo de su padre, encargado tan solo de la administración de la mansión en la capital, preguntando ahora si el prota del como tenía la osadía de hablar tan informal de su padre, teniendo que recordarle a por medio de Philip el orden de la jerarquía dentro de la familia, mencionando el prota que los hijos de la familia principal al cumplir la mayoría de edad se volvían portadores de varias tierras, a su vez que su poder dentro de la familia crecía, preguntando del por qué él debía de rebajarse ante un pariente lejano que no conocía, teniendo ahora sí que actuar ante el prota de una manera más sumisa, mientras Raúl le pedía varias explicaciones por la situación actual. Terminando por fingir no saber de qué hablaba el prota, a la vez que Philip le aclaraba el hecho de no haber recibido al prota como era debido, respondiendo con que tal vez se había debido a un descuido de sus criados, pidiendo disculpas en el acto por aquel incidente, volviendo a preguntarle Philip a del por qué estaban festejando una fiesta de cumpleaños, dejándole en claro con que todo aquello era para preservar el honor de la familia, pidiéndole a su vez a que no metiera las narices en asuntos de los nobles. Teniendo esto último que ser ignorado por Philip a la vez que otro de los guardias de Raúl, le hacía entrega de la carta de invitación que había sido tirada sin más en el jardín, reprochando el prota con que aquella carta estuviera muy relacionada con su padre, además de haber puesto en tal invitación la dirección de la mansión principal del conde de Aston, justificando con el hecho de que aquello era tan solo una cuestión de pura cortesía con las demás familias, explicándole nuevamente al prota con que aquella fiesta no tenía nada de malo, puesto que era una tradición de los parientes consanguíneos el poder usar de vez en cuando la mansión principal, pensando para sí mismo el prota con que aquello a pesar de no ser del todo falso, de lo que sí estaba seguro era de que hubiera conseguido el permiso del conde Aston, siendo así como el prota terminaría por ordenarle el desmontar aquella fiesta en tan solo una hora, generando esto último la furia del barón Sander, quien le cuestionaba a Raúl el que le dieran tal autoridad al prota aún siendo un niño, limitándose así el prota en preguntarle a si acaso estaba dispuesto a desobedecer sus órdenes, dándole a en elegir si salvar su cara ante los demás o dejar que el prota fuese y se los dijera a todos, a lo cual el varón al ver que no tenía más opciones optaría por irse y hacerse cargo él mismo, todo esto no sin antes amenazar al prota por lo sucedido en aquel día. Viéndolo así el prota marcharse enojado, mientras Raúl se decía a sí mismo el que si las cosas llegaban a salir mal él tan solo sería castigado por su padre, cambiando de tema al preguntarse si acaso el barón Sander estaba relacionado con la caída de la familia Aston en un futuro, para a los pocos segundos verse a como con seguridad se decía el que lograría atrapar a aquel sujeto. Transcurriendo así unos pocos minutos, en los que ahora se ve al prota junto a sus guardias sorprendidos al ver cuál sería su lugar de alojamiento, dándole a entender uno de los encargados del lugar el que el barón Sander le había asignado tal lugar debido a que la mansión principal estaba demasiado concurrida, siendo así como esto al no olerle del todo bien al prota optaría en ir en dirección de la mansión principal, en la que una vez y haber entrado no acababa de creer que la familia del
Barón Sander estuviera viviendo allí. Terminando por preguntarle al varón por cuál era su excusa en aquella situación, respondiendo este con que tan solo la estaba tomando prestada de vez en cuando, ya que aquella enorme y bella mansión era frecuentemente abandonada por el conde, para una vez y dicho esto el prota no aguantar más su enojo y ordenar a estos marcharse, dejándoles en claro que si ignoraban todo aquello les cortaría la garganta fueran familia o no, además de ordenarles el venir mañana para que comprobarán su inocencia ante él. Mostrándose como éste miraría al prota con una mirada de odio antes de recoger sus maletas e irse del lugar, siendo esto visto por el prota quien pensaba el hecho de que ahora sí podría buscar la información necesaria para el día de mañana, agregando que el hecho de haber trabajado en empresas y graduarse como administrador en su vida pasada, le sería de utilidad si quería destapar una a una el mal uso del barón Sander, terminando así Philip por llegar al lugar y informar al prota con que el varón se había marchado en silencio. Además de tan solo haber llevado unas pocas ropas, siendo esto último algo que le dio a creer al prota el que éste pensaba volver nuevamente allí, mencionando el prota con que ahora que estaban siendo subestimados por él, era el mejor momento para darle un golpe del cual no pudiera recuperarse nunca, pensando para sí mismo el hecho de no poder permitirse el ver corriendo bastardos en su casa nuevamente, terminando por señalarle a sus soldados el que tuvieran un poco más de fe en que todo saldría bien. Siendo estas palabras tomadas al pie de la letra por Jack quien optaría por recorrer la mansión, aconsejando así el prota a estos el ir a descansar ya que el siguiente día los necesitaría más atentos que nunca, procediendo estos en marcharse del lugar mientras que Bernard y el prota se ponían manos a la obra, para acto seguido verse como al siguiente día tanto el prota como Bernard estarían entrenando, donde este último al no poder aguantar más el ritmo terminaría por perder, siendo halagado por el prota por sus recientes mejoras. Pensado para sí mismo el que no era nada normal que un mago de viento como él, pudiera realizar aquellos movimientos con la espada como si fuera un psíquico, terminando por salir de sus pensamientos y aclararle el hecho de que procederían con el entrenamiento físico, siendo notado varias presencias notadas en ese mismo instante por Bernard quien informaría al prota, respondiendo este con que aplazarían su entrenamiento para recibir la visita como era debido, procediendo este en pedirle a Bernard el que fuera por la información preparada el día de ayer, mientras que el prota se decía a sí mismo que ahora recibiría su recompensa por el trabajo de ayer, a lo que ahora con Jack se vería sorprendido por la cantidad de personas en el lugar, terminando por llegar el prota quien se pondría frente a frente con el barón Sander, notando el prota como inclusive había traído consigo soldados bastante competentes, preguntándose ahora Jack si es que acaso el prota había ideado alguna salida para ellos en tal situación. Mostrándose como por otra parte el barón Sander estaría sonriendo al ver que todo había salido a la perfección, pensando en que ahora que tenía de su parte a aquella multitud le sería fácil acabar con el prota, esperando tan solo el momento en el que el tercer hijo diera un paso en falso para el poder volver a ocupar su cargo, reprochándole al prota y a su gente el haber actuado tan imprudentemente en su contra, mostrándose así como a continuación el prota se adentraría entre la multitud. No haciéndose de esperar algunos halagos al prota por su físico en general, mientras que otros le reprochaban el hecho de haber destituido al varón de su cargo, para acto seguido verse al prota tomar la palabra al deducir que todos los presentes estaban por el asunto del varón Sander, siendo así como el ya nombrado confirmaría esto y avisaría al prota de tomar decisiones irresponsables, contestando el prota a esto con que era un alivio saber que el varón representaría a todos en el lugar, ya que después de todo estaba dispuesto a encontrar la verdad y al culpable de todo, replicando a esto el varón quien le echaría en cara a el que podría saber él, ya que después de todo los encargados de la mansión principal habían sido los que residían en la capital hace décadas, uniéndose así todos al parlamento del varón y juzgando tanto al prota como al conde, ya que para ellos la familia principal estaba ignorando sus esfuerzos, pensando el prota con que para cada uno de estos reclamos tenía una respuesta. Aunque esto último tal vez le sería difícil, ya que después de todo había varias facciones entre la multitud que no podía tomar a la ligera, además de que en el lugar también se encontraban un grupo de una de las 5 familias más poderosas, estando cada uno de estos a la par de un caballero nivel intermedio o experto, terminando por dejar estos un poco aparte al dirigir su mirada hacia los caballeros de Randall, preguntándose del por qué el cuarto hijo del conde Randall estaba en un lugar como ese. Optando por dejar esto un poco de lado y ver quién en realidad había llamado su atención, señalando a como no solo un traidor dentro de su familia, sino que además era quien se había puesto frente a todo cuando todo había acabado para ellos,
presentando a este como el hijo de su bisabuelo y por ende ser su primo llamado Titus. Dándose así un poco de contexto en el que se menciona que el padre del prota anteriormente tenía 2 hermanos más, de los cuales su hermano mayor era reconocido por tener un muy buen manejo de la espada, además de ser el candidato más prometedor como futuro conde, lo cual lamentablemente no pudo haber sido debido a su personalidad violenta y impulsiva, por lo que varios que le apoyaban se habían pasado al bando del padre del prota, quien para ese entonces se había vuelto un candidato igual de prometedor a su hermano, por lo que este al no aguantar más sus celos y tratar de deshacerse de la competencia había enviado a asesinar a su hermano. Intento el cual ser frustrado se descubriría toda la verdad detrás de este, siendo así como el hermano mayor llamado Jaden había perdido su derecho a la sucesión, dando como único sucesor al padre del prota, mientras que a Jaden había recibido un vizcondado como también una gran finca, de la cual al no soportar más el enojo de que su hermano le hubiese arrebatado todo, había vendido al rival del condado de Aston para poco después desaparecer junto a sus seguidores. Volviendo de esta forma al presente en el que el prota ya había logrado unir los puntos, sabiendo de inmediato para quién estaba trabajando el barón Sander hasta aquel momento, pensando en que toda aquella estrategia monta por el hermano de su padre y el barón Sander, era para que el condado de Aston en un futuro se dividiera en pequeños terrenos y se extinguiera, señalando que esto último no sucedería en aquella vida ya que él estaba allí, procediendo de esta forma en hacer que Philip llamara la atención de todos para comenzar con su primer jugada en el tablero. Siendo así y una vez todos en silencio el prota ordenaría a Bernard el repartir unos libros a todos en el lugar, recibiendo así cada uno de estos un libro mientras se preguntaban el qué era aquello, señalando el prota el que tal y como el nombre lo decía, aquello no era otro más que un informe de la gestión del patrimonio ultrajado por el barón Sander, donde el ya nombrado tras tirar el libro mencionaría que aquello era falso, viéndose como ahora a la espalda de su gente desconfiaba de mientras que el prota tan solo se limitaba en hablar ahora sí correctamente, comenzando el prota por reclamarle a por los 200 aprendices que había tomado de forma gratuita, donde el varón algo nervioso señalaría que aquellos chicos se habían rendido y habían vuelto a sus casas junto con los equipos asignados, siendo esto algo de lo que el prota aún dudaba puesto que no creía que todos fueran de fuera, además de que en la capital aún se estaban llevando a cabo reclutamientos. Para una vez y dicho esto el prota recibir como respuesta, el que era difícil para el saber hacia dónde habían huido, siendo tales palabras ignoradas por Raúl quien proseguiría en mencionar cada una de las fechas del varón, quien llegado a tal punto de sabía cómo desmentir cada una de estas, teniendo el prota que detener su narración de estos crímenes, mientras recordaba del cómo había tenido que ir a la casa del barón Sander para tomar información sobre aquellos asuntos, de los cuales su mayordomo Bernard había tenido que analizar uno a uno, para que así el prota pudiera sacar docenas de copias y folletos, los cuales a la hora ser leídos por las demás familias podrían ver por sus propios ojos todo el dinero robado por el varón, agregando el prota con que debido a todo el dinero malversado quería destituir al varón de su puesto, preguntando a su vez a cada uno de los presentes si acaso había alguno que se opusiera a esto, terminando por ser interrumpido por el mismo varón, quien le preguntaba de forma sarcástica por cuánto tiempo el prota se había preparado, preguntándole así a los presentes si acaso no era extraño que la información estuviera tan bien detallado, puesto que según palabras del prota lo había hecho en tan solo un día, lo que le daba a pensar a que tal cosa era falsa además de que la familia principal quería tan solo tenerlos bajo control a todos. Siendo esto algo que activó nuevamente las quejas de la multitud en contra de Raúl, continuando así el varón por alegar que no dejaría que tal cosa pasase, mostrándole así a uno de los guardias los requisitos que le pedía a firmar para ignorar todo aquel asunto, procediendo así ya que en leer aquel documento en el que se exigía a la familia principal varios beneficios, además de otorgarle al varón y al resto de familia los papeles de la mansión principal, sin contar con el hecho de que también tendrían que compartir el método de espada de la familia principal con los demás parientes. Para una vez y terminado Jack de leer todas aquellas demandas estallar del enojo, mandando a todos en especial al barón Sander a que se jodieran, ya que ellos eran quienes habían despilfarrado el dinero mientras que la familia principal se encargaba de mantenerlos seguros de los monstruos, preguntándoles a estos si acaso era justo regalar su casa al perro tan solo porque la había cuidado, no aguantando más tal insulto el varón quien sacaría una pequeña daga apuntando al prota y sus guardias, mostrándose como acto seguido todos en el lugar habían desenfundado sus espadas de igual manera, deteniendo así el prota a Jack mientras que arrojaba aquel documento,
mientras se veía como el barón Sanders pensaba en que tal vez se había metido con los sujetos equivocados, no teniendo de otra más que seguir con la farsa y pedirle al prota que se disculpase de inmediato. Esto sí es que no quería que lloviera sangre por un simple guardia, siendo esto algo que el prota tomaría a burla, mientras le dejaba en claro que a partir de ese momento se tomarían las cosas en serio, puesto que desde el inicio sabía que no podría solucionar nada con un simple papel, procediendo así en sacar su espada mientras le confirmaba a el hecho de haberlo subestimado un poco, dejándole en claro a el hecho de que no podría su sello en tal acuerdo ridículo, para acto seguido preguntarle al varón por lo que realmente estaba planeando. Preguntándose así el varón si es que acaso toda la información referente al Raúl era falsa, ya que la persona que tenía ante sus ojos era definitivamente diferente de los rumores, para una vez y haber salido de sus pensamientos ordenar el cerrar todas las puertas del lugar, viéndose así como ahora todos estarían apuntando sus espadas al prota, preguntándole el varón Sander a por cuál sería la decisión que tomaría en aquella situación. Mostrándose como Raúl con una sonrisa mencionaba el hecho de tan solo haber esperado que el barón Sander diera el primer paso, preguntándole ahora a si acaso sabía que le estaba declarando la guerra al conde en aquel momento, siendo esto mismo reprochado por los demás nobles al barón Sander fichándolo como loco, a lo cual tan solo se limitaría en aclarar que ahora no había vuelta atrás ya que todos estaban en el mismo barco que él. Terminando por ser interrumpido por el prota quien le preguntaba por cuál sería su decisión ahora, respondiendo ferozmente el que con tan solo una orden suya todos los guardias en el lugar le atacarían sin dudarlo, mirando a su vez a los cuales consideraba su arma secreta con los cuales incluso los guardias del prota no podrían lidiar, siendo esto notado de igual forma con el prota quien a pesar de todo no se preocuparía, pidiéndole así al conde Sander que hiciera el primer movimiento. Anonadando a por tal confianza demostrada en tal situación, pensando para sí mismo el hecho de que si todos daban el primer paso aquello se convertiría en una guerra, no teniendo de otra más que usar su as bajo la manga para evitar un desastre, procediendo así en ordenarle al prota el disculparse con él y con las demás familias nobles de aquel lugar, retándolo a su vez a una prueba de parentesco consanguíneo tras arrojar su amuleto a los pies del prota, siendo tal objeto capaz de usarse una única vez en su vida con la intención de realizar un desafío a cualquier miembro de la familia. Siendo así como las demás familias se preguntarían si acaso era correcto usar tal amuleto en aquel lugar, puesto que el prota hasta el momento tan solo era un niño sin más, a lo que en eso el prota tomaría la palabra al preguntar la razón por la cual debía aceptar tal duelo, recriminándole a ser el villano del lugar por tomar lo que no era suyo en un primer lugar, y siendo así como el conde no estaría dispuesto a más diálogo pidiéndole así una respuesta a Raúl, donde el ya nombrado tras notar que no daría marcha atrás optaría por preguntar las reglas del duelo, dando como respuesta el que ambas partes elegirían 3 representantes que hicieran parte de la familia, siendo así como Philip alzaría la voz ante tal condición tan desventajosa para el prota, respondiendo el conde con que no era su problema si nadie en el lugar daba un paso adelante por Raúl, temiendo así el prota que detener aquella discusión mientras le preguntaba al varón por lo que apostaría, ya que él sabía que deseaba el sello en su poder, a lo cual el varón claramente confiado al saber que el prota no ganaría le daría a elegir a lo que deseara, dando así Raúl como condición el que si ganara obtendría las mansiones de todos los nobles que apoyaron al varón Sander, dudando así un poco al principio pero aún así aceptando ya que estaba seguro de ganar, para acto seguido verse a exigir al prota el que aceptara el duelo de parientes consanguíneos. Apareciendo así en aquel momento una ventana del sistema frente al prota, mientras se decía a sí mismo el que ahora con mayor razón no desaprovecharía aquella oportunidad, procediendo en pedirle a Philip el que dejase sus preocupaciones a un lado ya que él no perdería, pidiéndole en su lugar el que estuviera atento cuando todo terminase ya que estaba seguro que aquellos sujetos no aceptarían el resultado final, terminando así el prota por pedirle al conde la notificación notarial de aquel duelo, ya que no quería ser estafado después, procediendo así el conde en pedirle tal favor a un hombre importante entre los presentes, procediendo a presentar a ante los espectadores como la joya en bruto de los Randall, siendo aquel tipo el cuarto hijo del conde de Randall, poniendo tal anuncio alerta a los presentes puesto que aquel al ser de la familia Randall no era bien recibido, justificándose así con solo haber aceptado la invitación para ver al príncipe Raúl, a lo cual el ya nombrado tras reprocharle a sus orígenes nobles le pediría el que juzgara de manera justa, siendo así como pasados unos instantes en el medio de la mansión se reunirían los representantes del duelo,
A lo cual el prota tras ver a Lado y Lado recalcaría el hecho de ya saber que ninguno de sus parientes le apoyaría, por lo que sin más distracción procederían en dar comienzo al duelo siendo el primer participante el primer hijo llamado Aaron Sander, quien se notaba ya tener claramente algo de resentimiento contra el prota por los sucesos anteriores, por lo que ahora que lo tenía enfrente estaba dispuesto a jugar con este hasta que rogara por su vida, procediendo así este en dar un gran salto tras haber dado inicio a la batalla, lo cual tras ser rápidamente notado por el prota optaría por de igual forma daría fin a la batalla, dándose como claro ganador del primer duelo a Raúl a la vez que se notaba la expresión de sorpresa de los presentes, quienes se preguntaban de cómo el tercer hijo había acabado con el otro sujeto con tan solo un golpe, no perdiendo más el tiempo y anunciando así el próximo combate haciendo acto de presencia quien sería el segundo retador, llamado Barón Caspi conocido por ser un genio de la espada por los presentes, dando a su vez inicio a la batalla en la que al prota bloquear un golpe haría temblar y retroceder a su rival, quien a pesar de esto arremetería contra Raúl reconociendo a su vez las sólidas habilidades del prota, optando así por usar una habilidad de alto rango puesto que no podía permitirse perder. Terminando así por impactar su técnica de oso contra el prota quien para sorpresa de este había logrado detener el impacto, siendo tal ataque algo que había enojado al prota puesto que el uso tan débil y descuidado de aquella habilidad hacía parte de su familia, mostrándose como por otra parte aquel sujeto seguía arremetiendo contra el prota, lo cual en términos de este si bien estaba un poco mejor que antes aún no era suficiente, terminando este por oír como a sus espaldas los demás nobles abucheaban su falta de talento, siendo esto algo que causaría gracia en el prota puesto que cada uno de ellos no eran más que perdedores que abandonaron el camino de la espada, no teniendo de otra más que establecerse en tierras ajenas y servir a el líder de tal territorio, optando así por salir de sus pensamientos y contraatacar por primera vez, causando así la euforia en alguno de los pocos nobles en el lugar, quienes señalaban el que por fin podrían ver una verdadera batalla, a lo que volviendo con el combate se vería como el prota había sido atacado nuevamente con una habilidad, la cual no le había costado ningún trabajo en esquivar para una vez y haberse acercado lo suficiente, dirigir una estocada contra aquel sujeto señalándole el que cada una de sus técnicas carecían de experiencia, notándose este claramente incrédulo a lo ya dicho, mientras le cuestionaba si acaso pensaba ganarle con una habilidad tan normal como esa, terminando este por ver cómo a pocos segundos del impacto el ataque del prota se había desviado, preguntándose si aquello era una habilidad que desconocía de la aplastadora palma del oso, siendo sacado de sus pensamientos al tener que bloquear a aquel poderoso ataque, para una vez y haberlo conseguido alzar su espada, reprochándole al prota lo que podría saber un niño a diferencia de alguien experimentado como él, dirigiendo así un ataque contra el prota conocido como la Tempestad del Lobo, siendo así como el prota tras haberse quedado unos instantes inmóvil, terminaría por acabar con un solo golpe a aquella en sus palabras ridícula habilidad de la familia Templeton, procediendo así el prota contraatacar ferozmente mientras aquel sujeto se decía el no poder seguir el ritmo, comenzando a recibir así heridas leves por todo su cuerpo, preguntándose en aquel instante del cómo el prota podía ejecutar múltiples técnicas a la perfección en facciones de tiempo relativamente cortas, cuestionándose así de si acaso aquella era la diferencia que había entre la familia principal y las demás familias, terminando así por sucumbir a la lluvia de ataques del prota, quien marcaría al claro ganador tras apuntar con su espada a la garganta de este, preguntándole así el prota si es que acaso su combinación de habilidades estándar no era suficiente para acabar con alguien como él, reaccionando a esto aquel tipo con una expresión aterrada llamando a Raúl monstruo, para acto seguido desplomarse en el suelo ante el protagonista, anunciando finalmente al prota como el ganador del segundo duelo, viéndose por otra parte la expresión aterrada del barón Sander mientras otros susurraban el que estaba acabado, retomando nuevamente su actitud arrogante al recordar quién era su último representante, el cual al ser visto por los demás nobles se alegrarían a la vez que anunciaban la clara derrota de Raúl, siendo así como el hijo de los Randall anunciaría al tercer duelo de aquella prueba, diciéndose para sí mismo el hecho de poder disfrutar ver a la gente de Aston arrastrarse ante sus ojos, para acto seguido notar sorprendido quién sería el último retador, pidiendo así en su mente al que prota, que durará un poco contra el hijo mayor del varón, presentándose a como Death Sander quien había hecho acto de presencia en el ring, siendo de igual forma visto por el prota mientras se ponía en guardia estando al margen de lo que pasaría, saliendo de sus pensamientos al oír como aquel grandulón le pedía el rendirse, esto sí es que no quería que él cortara cada una de sus extremidades, mostrándose así como ante tales palabras el prota se pondría en guardia,
a su vez que con una mirada desafiante le pedía a éste el cerrar la boca y enfrentarlo, terminando así por actuar en un impulso de ira, dirigiendo un ataque al prota el cual había sido fácilmente detenido por procediendo de tal forma Raúl en contraatacar con una estocada, de la cual aquel tipo pasaría fácilmente al bloquear y hacer retroceder al prota, reconociendo así el prota con que aquel chico había reforzado al máximo su cuerpo y físico, teniendo ahora que detener cada uno de sus ataques, preguntándose ahora el cuánto podría aquel chico mantener tal efecto. Comenzando en aquel mismo instante a ver el claro desgaste de quien enojado había logrado impactar un ataque a Raúl haciéndolo retroceder, notando así ahora con calma como tal poder había logrado agrietar su espada, diciéndose en su mente que si aquel era todo el poder de aquel sujeto entonces no tenía sentido seguir alargando la batalla, para de un rápido movimiento desaparecer de la vista de así como tras posicionarse al lado de Dev le acusaba de ser un maldito perro del imperio. Enojando así a quien trataría de contratar con un fuerte tajo, siendo esto mismo replicado por el prota mostrándose a su vez el claro resultado, siendo así como el prota tras perder su espada había logrado desestabilizar a su oponente, para acto seguido con una gran velocidad y furia impactar un golpe en el rostro de lo cual por ende lo haría retroceder mientras que se veía como el prota nuevamente conectaba un puñetazo de lleno, mandándolo a impactar contra una de las paredes de la mansión mientras le pedía dormir un poco, procediendo así el prota en sacudir un poco sus manos mientras pedía al árbitro el claro resultado, donde se vería al ya nombrado dictar el claro ganador estando aún igual de sorprendido que los demás, terminando así el prota por regresar nuevamente a su posición junto a sus guardias, mientras se lamentaba un poco por la pérdida de su espada. A lo que al dejar esto un poco de lado le pediría a Philip el arrestar después al tipo con el que acababa de pelear, puesto que parecía tener la marca del imperio. Aceptando tales órdenes Philip puesto que también había notado su extraño comportamiento, procediendo así en darle una nueva espada al prota a uno de sus guardias, a lo que al Raúl tomarla entre sus manos preguntaría al varón por lo que pasaría ahora, mostrándose como el conde Sander aún seguía sin creer la derrota de su hijo mayor, por lo que al salir de su impresión no le quedaría de otra más que acusar a Raúl de tramposo, por lo cual no era válido aquel encuentro, notando así como tras haber dicho aquello esta vez nadie lo estaba apoyando. Pensando así para sí mismo el que si no hacía algo estaría acabado, procediendo así en ordenar a todos en el lugar el quitarle al prota su sello y los documentos, no teniendo de otra aquellos nobles puesto que ya habían cometido traición ante el conde. Mostrándose como ante tal acción el prota estaría sonriendo al igual que sus guardias al ya saber que aquello ocurriría, por lo que sin perder tiempo accedería en sacar sus armas para dar fin a aquel asunto. Terminando estos por detenerse al notar cómo eran protegidos por los sirvientes de la mansión, procediendo así en darse inicio a una batalla entre la nobleza y la servidumbre, siendo aquello observado por el prota y apareciendo así frente suyo una ventana del sistema. Mientras que por otra parte se veía claramente indignado al barón Sander al ver que aquellos tipos se habían rebelado en su contra, recalcándole así uno de estos el que era tan solo un pequeño ladrón de poca monta, agradeciendo al prota ya que gracias a por fin podrían poner fin a el estilo de vida que estaban llevando, mostrándose como en el pasado el barón Sander había robado los fondos destinados a los cadetes elegidos por el conde, además de también haberlos estado extorsionando, sin pretexto alguno, siendo esto último contado por el prota y visto con incredulidad por Jake, quien le preguntaría al prota si acaso no era mejor actuar para que nadie más saliera herido, dejándole en claro con que no había necesidad de aquello puesto que muy pronto llegarían los refuerzos, siendo así como en aquel entonces todos verían abrirse las puertas de la mansión, yendo así uno de los guardias a advertir al varón de que la familia principal había llegado, dejándose así a la vista como un guardia era pisado, sin más, por una imponente figura quien pedía una explicación por el alboroto en la mansión del conde, preguntándose en ahora cada uno de los presentes del por qué el heredero del condado llamado Dylan se encontraba en aquel lugar, procediendo en mostrarse como junto a todo su ejército comenzaba a entrar a el lugar, tratando de ser detenido por uno de los guardias quien al ser percatado por Dylan, sería inútilmente tratado como un muñeco y mandado a volar. Acto el cual enojó a Dylan, mientras que provocaba la sorpresa y temor en los demás por tal demostraciones de fuerza bruta, donde el ya nombrado tan solo estaba allí buscando a una persona, notando así al poco tiempo al protagonista y yendo rápidamente a mientras le decía hermano menor, mientras lo cargaba de forma vergonzosa y le preguntaba si acaso estaba comiendo bien, pidiéndole así el que lo bajese de inmediato puesto que ya había pasado demasiada vergüenza.
preguntándole nuevamente si acaso no había pensado cultivar unos músculos al igual que los suyos, señalando que el no llevar ropa para que los demás viesen su cuerpo perfecto era uno de sus beneficios, terminando por dejarle en claro al prota que un hombre debía ser fuerte, para poco después mencionar el que si el prota tuviese un cuerpo como él, podría haber acabado hace tiempo con aquellos que decían ser sus parientes, preguntando en voz alta si acaso ahora que estaba allí debía el de tomar las riendas. Para una vez y dicho esto cada uno de los guardias apuntara a los distintos presentes allí, mencionando el prota con que aquel batallón de guardias era suficiente para poner bajo control a cualquier baronía en poco tiempo, mostrándose como el barón Sander se encontraba haciendo alusión a estas palabras al estar muerto del miedo, mientras veía con desprecio cómo él había sido abandonado tanto por el cuarto hijo de Randall, como por aquellos a quienes consideraba su arma secreta quienes en aquella situación le habían dado la espalda. Saliendo de sus pensamientos al oír cómo el maestro Dylan tomaba la palabra, siendo así como en una facción de segundo localizaría en sus palabras un Randall, teniendo así que ir a saludar mientras que hacía burlas puesto que aquel chico seguía siendo el mismo, preguntándole inclusive si acaso seguía acosando junto al tercer hijo a los demás niños, dando así una respuesta en contra con clara molestia, lo cual al ser notado por le cuestionaría si acaso estaba enojado con él, disculpándose así al instante, mientras que Dylan le dejaba en claro que si seguía con esa actitud no podría llegar muy lejos, aconsejando a que mejor se fuera ya que las cosas podrían no ponerse en nada bien para él, haciendo caso a estas palabras el cuarto mientras que al alejarse, oía como Dylan dejaba en claro que estaba listo para un combate con el primero de ellos si tenían agallas, procediendo de igual forma en evacuar a todos los espectadores, ordenando el quedarse en su lugar a aquellos con armas en su presencia, procediendo en darse la vuelta y preguntar si acaso debían continuar con la reunión familiar, exigiéndole a su vez al varón los documentos a firmar, transcurriendo así de aquella forma aquel día para una vez y llegada la noche, verse Dylan junto a Raúl tener una breve plática en la que el prota preguntaba si acaso no había ido demasiado lejos, riendo así descontroladamente mientras le dejaba en claro que él había sido quien pidió refuerzos, haciéndole saber el prota que a pesar de esto había sido excesivo, sin contar con que al pedir su ayuda a tan tardes horas no creía que en realidad viniera, respondiendo con que además de él ser su hermano en algún futuro también pensaba lidiar con el varón, oyendo a su vez como el prota le preguntaba por lo que haría con los 30 familiares que estuvieron implicados, a lo cual señalaría el que claramente iba a castigarlos por sus acciones, recalcando que al aprobar tal castigo su padre aprovecharía para dejarles en claro una o dos cositas, siendo tales palabras lo que le hizo recordar al prota la escasa información de en su vida pasada, fichándolo como un zorro inteligente cuando se trataba de asuntos políticos, terminando por ser sacado de su mente al oír como Dylan le aclaraba el estar muy orgulloso de él por su actuación en aquel día, procediendo en abrazar a puesto que inclusive en el informe había atribuido el mérito a su hermano mayor, pidiéndole así el prota que como agradecimiento por lo menos lo soltase ya que también era un adulto, notándose ahora claramente triste puesto que la madre de su hija no le permitía hacer lo mismo con dejando así el prota un poco de lado el tema al preguntar a su hermano el que debían hacer con el documento de pruebas de parentesco, leyendo así del como Raúl ahora era propietario de varias mansiones, por lo cual le dejaría en claro que aquello era asuntos suyos por lo que cualquier decisión tomada sería respaldada por él. A lo que el prota tras oír que era dueño de aquellas mansiones se sorprendería, dejándole en claro Dylan el que aquello lo había ganado limpiamente con su esfuerzo, procediendo así en darle los papeles mientras le pedía a el confiar más en sus decisiones, agradeciendo así el prota a la vez que él preguntaba si podía encargarse él de aquellos papeles, pensando para sí mismo el que le costaría bastante trabajo el vender cada una de aquellas propiedades, aceptando así tal encargo de su hermano menor, a la vez que le pedía a el ir mañana al salón de fiestas ya que le daría una recompensa, confundiendo esto un poco a Raúl quien vería como su hermano mencionaba el darle la fórmula de sus músculos, saltando así unos de los botones a la taza de café del prota mientras aceptaba tal oferta, pensando el que creía haber aprendido todo por lo que si realmente era un secreto le era de su interés. A lo que ya pasados 3 meses se vería al prota en el suelo tras haber entrenado hasta el cansancio todos los días, llegando a su vez por fin el día de su entrada a la academia en el que se despediría de sus guardias y mayordomo, para una vez y el prota haber entrado al carruaje ser abordado por su hermano,
quien le preguntaba si en verdad pensaba contenerse en su prueba de admisión, siendo esto algo a lo que el prota le respondería que sí y por lo cual sería aceptado ya que después de todo él se marcharía poco después. Mostrándose como el prota justificaba la razón de esto al no estar interesado como tal en la academia, procediendo en aquel momento en marcharse ni por ende a los pocos minutos llegar a su destino, en el que el prota junto a su hermano se verían un poco sorprendidos por los preparativos de aquel día, sobre todo por el ver que todo aquello era diferente a como el prota lo tenía registrado previamente, optando mejor por dejar pasar todo aquello ya que no era de suma importancia, mostrándose así como todos en el lugar estarían felicitando a cada uno de los estudiantes que ingresaron, siendo esto algo que extrañó un poco al prota puesto que no estaba enterado del ingreso de algunos estudiantes destacantes, esto debido a que durante los últimos días se había visto envuelto en los asuntos de la mansión, procediendo en preguntar a su hermano si acaso sabía lo que estaba pasando, limitándose tan solo en pedirle que hiciera con moderación su prueba, razón por la cual el protagonista pensaría el que aquello podría ponerse problemático para él, mostrándose como al cabo de un rato el prota ordenaría a Jack y Philip el ir y recopilar algo de información, para una vez y ya el prota encontrarse solo decirse el que era problemático que hubiera tantas personas importantes allí, siendo sacado de sus pensamientos al oír que la ceremonia de entrada daría inicio. Viendo así el prota a lo lejos cómo procedían a dar la presentación del profesorado, y por lo tanto ya estando enterado de todo el personal, pero aún así viéndose en una expresión de sorpresa al oír como uno de ellos se hacía llamar Alfredo Gray, siendo reconocido al instante por todos como uno de los grandes sabios y un mago de octavo círculo, a su vez que se preguntaba del por qué estaba allí, procediendo en oír como aquel hombre anunciaba ser el vicedecano temporal de aquella prestigiosa academia. A lo cual se nos contaría un poco acerca de los orígenes de este personaje, presentándose como Grey o como el mago errante por su afición a viajar por todo tipo de lugares, lo que hace aún más raro que se hubiera establecido en aquel lugar, provocando que el prota en la actualidad se preguntase por cuáles eran los objetivos de recalcando el hecho de que aquellos últimos acontecimientos eran clara muestra de que el futuro que conocía había cambiado. Procediendo así el rector en tomar la palabra y anunciar los nuevos cambios de la enseñanza académica en aquel año, alertando esto último a algunos a excepción del prota quien optaría por seguir con su plan, o esto era lo que tenía planeado hasta oír que al primer puesto en aquel año se le daría una recompensa especial, apareciendo así de forma inmediata una ventana en la que se anunciaba aquella misma misión al prota, quien procedería por evaluar los rangos dentro de aquella academia, siendo apenas los primeros 60 puestos quienes podían aspirar a la clase S, por lo que aún estaba dudando si apuntar a lo más alto ya que después de todo no sabía cuál sería la recompensa, terminando por ser interrumpido por Jack quien le hacía entrega de una hoja con las recompensas. Viendo así el prota como el primer puesto se llevaba varios beneficios estando entre ellos el acceso a la biblioteca. Siendo esto último lo cual lo había motivado a aspirar por ir al primer puesto a toda costa, diciéndose a sí mismo que si bien en un primer lugar la academia no era más que una excusa para salir de su ciudad, ahora que por fin tenía la oportunidad de ganar experiencia con el entrenamiento del círculo ilusorio hacia diferentes las cosas, siendo el único problema la cantidad de maná que tal lugar necesita para funcionar, aunque si esto último era gratis entonces no había por qué decirle que no. Sin contar también con el hecho de que en la biblioteca de la academia estaba seguro de poder encontrar varias misiones ocultas como también libros de habilidades, por lo que lo único que le restaba a era ganar el primer lugar en la prueba, transcurriendo así unos pocos minutos en los que se vería a los estudiantes ir a la plaza, en la que al posicionarnos con Raúl se vería cómo sería llamado mocoso por un tipo desconocido. Deduciendo el prota al instante que se trataba de un Randall mientras le dejaba a en claro quién era el mocoso allí, respondiendo así de forma grosera mientras que el prota se limitaba en ignorarlo y marcharse del lugar, tratando a su vez de ser detenido por quien sería interceptado por sus guardias, teniendo así que ser detenido también por los guardias de Randall, puesto que en aquel instante había varios ojos sobre ellos por tal show, no teniendo de otra aquel sujeto más que gritarle al prota el que conociera su lugar y dejará de ser arrogante. A lo que ya pasados unos instantes se verían a los postulantes en el campo de batalla, notando el prota como varios de los estudiantes allí apoyaban cada uno sus facciones, sabiendo al instante que aquellas familias serían las encargadas del régimen dentro de la academia, mostrándose como ante todo esto Jack solo mencionaba el querer ver el rostro de todos cuando el tercer hijo ganase el primer lugar, para poco después de esto ubicar a aquellos que eran parte de su familia y por ende apoyaban al prota.
procediendo Jack en despedirse del prota y desearle suerte mientras que él iba a aquel lugar a apoyarlo con los demás, a lo cual Raúl, al ver el listado de participantes que aspiraban en aquel año, lograría así reconocer unos pocos destacantes tanto por sus familias como por su propio talento, terminando por dejar esto de lado ya que para él tan solo seguían siendo niños, pasando de esta forma a la primera prueba que constaba de un examen escrito, y por ende al cual el prota no tendría problema al usar la información del sistema, prosiguiendo de tal forma con la segunda prueba de aptitud física, entrando así todos al gimnasio en el cual detectaron un campo de magia que no les permitía usar ningún tipo de maná, procediendo el instructor en llamar uno a uno para evaluar su fuerza física con una máquina de puñetazos, mostrándose así como poco a poco los estudiantes que pasaban registraban una fuerza de 1000 a 1500. Siendo esto mismo notado por el prota quien además de esto también sabía que tendría 2 intentos para registrar un puntaje mayor, procediendo el prota en ver como el siguiente en intentarlo era un tipo quien fácilmente podría estar entre los 5 mejores de todo el lugar, viendo como este tras hacer su primer intento había registrado un total de 2200, sorprendiendo a todos a excepción de unos pocos mientras que el prota pensaba el que tendría que esforzarse un poco. A lo que situándonos en la sala de profesores, se vería a estos haber visto y evaluado cada uno de los participantes anteriores, señalando que la puntuación que estos estaban teniendo superaba claramente la del anterior año, señalando así aquel mago el que los estudiantes al tener una media superior a los 1000, hacia que fuera muy probable que las demás academias estuvieran asustadas, agradeciendo uno de estos tal comentario a la vez que le preguntaba a este del por qué había elegido su academia, señalando el querer usar su círculo ilusorio en esta para ver qué tan eficiente podía llegar a ser, cambiando así de tema al preguntar por los estudiantes que venían de familias guerreras, presentando así uno de estos a el que era el 13º hijo de los Randall, presentando a este de mejor forma el vizconde Randall al decir que su nombre era Cal, alguien prometedor dentro de su familia, mostrándose así como estaría a punto de hacer la prueba de fuerza logrando así registrar un puntaje de 3000. Sorprendiendo a todos incluyendo a algunos profesores en la sala siendo ahora el vizconde visto con algo de envidia, mientras veían cómo continuaba el siguiente estudiante presentando a como James, alguien aclamado por la orden de caballería por su increíble talento a tan temprana edad, mostrándose como tras ejecutar la prueba haría una fuerza de 3600 anonadando a los instructores por completo, ganando inclusive el récord más alto alcanzado por un novato. Mientras que a continuación seguía el turno del otro estudiante destacante conocido como Dalton, quien en su primer golpe haría un puntaje de 2900 con un ligero golpe, recalcando los profesores el que haya realizado la prueba con una mano en su espalda y sin claro esfuerzo, dándoles a conocer el padre de que tal aptitud se debía a que lo había obligado a unirse a la academia, respondiendo a esto el vizconde de Randall con que lo mejor sería que fueran a comer, puesto que ya habían visto a los representantes de las familias importantes, negando esto aquel mago puesto que estaba seguro de que aún faltaba uno más, respondiendo el vizconde con que en realidad era un inútil que había llegado allí con el apoyo de su familia, además de tan solo haber cumplido los 15 años, datos que sorprendió a los instructores en el lugar ya que la edad normal eran los 19, por lo que ante palabras de él no tenía ninguna oportunidad contra ellos, teniendo así que ser interrumpido por el hermano mayor del prota, siendo reconocido al instante por el vizconde y por Gray quien le recalcaba haberlo conocido antes, mencionando el que era imposible no saber a quién pertenecía tan formidable constitución física, terminando por preguntarle con una expresión seria la razón de su burla, mencionando que le era de gracia escuchar comentarios de viejos egoístas, dando a entender a todos el que su hermano podría estar allí porque a la edad de 15 no había ningún otro lugar para aprender algo nuevo. Siendo así como el vizconde le avisaría de arrogante a preguntando si acaso creía que aquel chico podía dejar una huella en la historia de aquella academia, dejando en claro el que no era un profeta, mientras se decía para sí mismo el también tener curiosidad por lo que podría hacer su hermano, teniendo que ser aquella discusión detenida por el rector quien les pedía no avergonzarse frente a Gray. Procediendo estos en ver cómo a quien consideraban el novato de Aston pasaba enfrente, siendo su rostro halagado por todo el profesorado mientras que su hermano Dylan presumía de ser la joya de su familia, siendo así como inclusive alguno de los presentes en el lugar tratarían de comprometerlo con sus hijas, dejando esto un poco de lado Dylan a la vez que se preocupaba por lo que haría su hermano, puesto que él ya había abierto bastante la boca en aquella sala. A lo que al volver con el prota se vería como tras su primer intento registraría un puntaje del cual incluso el director tacharía de perfecto,
siendo este 2999 mientras que los demás profesores observaban cómo este iba por su segundo intento, apoyando así cada uno de estos al prota mientras se veía como este tras realizar su segundo golpe, provocaba el festejo de los ancianos en la sala de vigilancia al igual que el orgullo de su hermano, mostrándose finalmente como este había logrado una puntuación de 3600, siendo tachado por su hermano como un chico listo al tener todo planeado. Mostrándose ahora como todos alrededor del prota se encontraba en un silencio incómodo por el shock, pidiéndole así el profesor al prota que volviese a su fila mientras se le veía como era claramente observado, procediendo en verdad el informe del sistema para ver qué tal iba la misión, mientras se decía a sí mismo el que aún no podía confiarse de los personajes principales, recalcándose a sí mismo el que todo el entrenamiento con su hermano por fin había dado frutos. Puesto que durante aquel infierno estaba seguro de que su fuerza había llegado a 68, con la cual podía haber conseguido un puntaje de 4000 de forma fácil, optando mejor aparentar estar a la par con los demás estudiantes fingiendo haberlo dado todo para no resaltar, mencionando del cómo inclusive había tenido que controlar y cuantificar su fuerza junto a la telequinesis para sacar un puntaje específico, todo esto con la intención de esconderse un poco más del imperio mientras esperaba la llegada de los jugadores. Recordando cómo incluso en el paso tras haber llegado a ser el primero en el ranking, había comenzado a ser perseguido por el clan que se había aliado junto al imperio para finalmente estos poner fin a su vida, por lo que en aquella oportunidad se aseguraría de no cometer más errores, así eso significase tener que desgarrar y esconderse ya que ahora él era el cazador, terminando por salir de sus pensamientos al escuchar como un profesor señalaba el que pronto comenzaría la tercera prueba, procediendo así el prota en revisar su examen escrito diciéndose el que tendría que ajustar sus estadísticas, cambiando de tema al pesar en querer que tanto a James como Dalton les fuese bien, esto con la intención de así el poder mostrar un poco más de su poder, a lo que en eso se nos haría una pequeña introducción sobre la familia del Duque Márquez, siendo esta la familia del espadachín considerado el número 1, en la cual se encontraba Dalton y sus hermanos y demás parientes, quienes a lo largo de la historia se habían encargado de que nadie más ocupase el primer lugar, siendo tal razón por la cual tal familia ahora estaba obligado a Dalton a llevarse en todo momento la victoria, llegando a altos niveles de estrés tras las continuas batallas en las que se explotaba su talento, razón por la cual también había adquirido un odio a su familia completa. Mostrándose ahora como tras ser despertado por todo el alboroto, se preguntaría la razón de esto viendo así como en la tabla de clasificación el prota iba en primer lugar, sorprendiendo a puesto que su pensado era que James quedará de primero al ser la persona más fuerte con la que había luchado hasta el momento, mencionando el que si era así tal vez las cosas podrían ponerse interesantes, preguntándose por la localización del prota en aquel instante ya que su nombre no le sonaba, para a los pocos segundos haberlo encontrado, preguntando el prota por lo que podía necesitar, presentándose de inmediato como Dalton mientras pensaba para sí mismo el que Raúl era realmente guapo, estando tan solo debajo de él en tal aspecto, para una vez y haber reaccionado ver cómo el prota se marchaba al ver que no necesitaba nada de él, siendo tal comportamiento juzgado por ya que lo normal sería que tratase entablar una conversación. Terminando por mencionar el que aquello tan solo le provocaba más curiosidad por el prota, preguntándose por la expresión que haría cuando perdiera contra él en la siguiente prueba, a lo que ya y una vez en esta se daría a entender que era una carrera de obstáculos, volviendo así con el prota quien pensaba que aquella prueba era realmente simple, siendo la única excepción el que tenía que llevar una gran armadura como que también en el camino tendría que esquivar varias trampas, logrando así tal prueba el descalificar a varios en un instante, siendo hasta aquel instante el récord de 12 minutos con 52 segundos por las personas que había aprobado, siendo tal tiempo recortado en aquel instante por uno de 9 minutos, por lo cual el prota había comenzado a prepararse ya que pronto sería su turno, mostrándose como por fin había llegado el turno de los tres personajes principales, por lo cual el prota comenzaría a asesorarse del tiempo que tendría que registrar para ganar. Estando por debajo de los 7 minutos por el momento, terminando por ser sacado de sus pensamientos al ver que ya había llegado su turno, recibiendo así su armadura como la advertencia de que aquellas trampas eran tan solo magia ilusoria, a la vez que le daba a el permiso para iniciar con aquella prueba, reconociendo el prota que aquella armadura dificultaba la movilidad además de ser bastante pesada, aunque a pesar de todo aún no era nada para alguien en rango experto como él.
procediendo así en pasar el primer obstáculo junto al segundo en un bosque con una lluvia de flechas y demás tipos de trampas, para una vez y llegado al tercer obstáculo ver cómo el suelo bajo sus pies colapsaba, no siendo un problema al pasarlo en cuestión de segundos, todo esto mientras observaba el seguimiento del sistema a los resultados de sus rivales James y Dalton, terminando así por llegar a un puente giratorio sobre un acantilado con múltiples trampas, notando como a el alrededor de esta habían varios lanzadores de bolas de fuego. Por lo cual tendría que ponerse un poco serio si quería registrar un nuevo récord, tenían que sacar su espada, ya que no tenía intención alguna de parar, mostrándose así como arremetería a la carga, siendo afectado por varios factores como el viento, además de ser tomado desprevenido por las bolas de fuego, no teniendo de otra más que dividir a cada una a la mitad con su espada, mientras seguía tratando de contenerse para no revelar más de su poder en aquella prueba, terminando por lograr pasar al otro lado y adentrándose a el último desafío, que constaba de una cueva, en la que el prota se decía que a pesar de que allí todo sería más difícil, aún así no daría vuelta atrás en ningún momento. Trasladándonos así de escena donde se ve a James protegerse de unas flechas, mencionando el que aquello era molesto mientras se deshacía de estas, y lo que más lo enojaba era el estar en la academia con gente extraña, mostrándose como en el pasado era tan bueno en las batallas que participaba en torneos de mayores de edad, recalcando el de mejor haber sido aprendiz de caballero de no haber sido ordenado el ir por el mismísimo señor, mencionando el que ahora no solo Dalton le causaba fastidio sino también el prota, por lo que no les entregaría las riendas de aquel lugar a ninguno. Procediendo así en ver la salida y pasar por esta a toda prisa, a su vez que registraba un tiempo de 5 minutos, mencionando que la victoria ya estaba destinada a él como futuro jefe, terminando por salir de sus fantasías al ver cómo tan solo estaba en el segundo lugar siendo superado por Dalton, quien había obtenido un tiempo de 4 minutos y 58 segundos, sorprendiendo así a quien procedería en ver a con claro enojo, oyendo cómo los demás murmuraban el que no parecía siquiera cansado, terminando por ignorado a James, ya que estaría buscando al prota, lo cual lo enojaría aún más pensando el hecho de que aquel chico seguramente no superaría a ninguno de los dos, terminando por salir de sus pensamientos nuevamente al ver junto a Dalton, como Raúl les había arrebatado cualquier liderazgo futuro con un tiempo que superaba por 3 el de Dalton, preguntándose así todos el cómo aquel chico podía haberle ganado a Dalton nuevamente. Mostrándose como tras llegar pensaba el que había llegado más tarde que aquellos dos, mientras que se veía el enojo en James y la expresión de sorpresa y curiosidad de Dalton por siendo aquellos resultados visto nuevamente por los demás profesores de la sala de vigilancia, felicitando a Dylan por el gran talento de su hermano menor, preguntando el rector a si acaso los Aston hacían entrenamiento de guardabosques a tan temprana edad. A lo que al no saber como tal una respuesta, mentiría al decir que al ser el prota especial le había enseñado varias habilidades en su niñez, mencionando en su mente el que dolía mentir así, pero él tampoco estaba informado sobre las habilidades del prota, mencionando que tanto James como Dalton habían destacado con las habilidades de su familia, aunque esto último era diferente para el prota, quien había mostrado una maestría con la espada exclusiva suya. Sin contar con que al final no había activado tan siquiera una de las trampas, siendo cada uno de sus movimientos dignos de un guardabosques experto o un ladrón con experiencia, además de no utilizar su ki de espada como los otros de anteriormente mencionados, mencionando el necesitar una conversación sería con el prota muy pronto, por el gran orgullo que había provocado aquel día en él como su hermano, mostrándose como fuera de aquella instalación se anunciaba el final de las pruebas, para los estudiantes. Para poco después darse el momento de festejo a todos los recién ingresados, siendo el prota felicitado incluso por los cadetes de su familia, por lo cual había optado en ir rápidamente al carruaje, para una vez y en pensar el que a pesar de todo había roto su palabra al quedar en el primer puesto, por lo que ahora tendría que disfrutar de sus privilegios de forma tranquila y reservada, procediendo así en tomar una leve siesta en aquel momento. Para una vez y hecho aquello verse como en sus sueños sostenía a una persona herida entre sus brazos, mientras reclamaba a alguien del por qué había hecho eso, mostrándose así al culpable de esto, conocido por ser el líder de un gremio famoso, quien se burlaba en aquel instante del sufrimiento que estaba mostrando el prota, reprochándole el haber apuñalado a aquel perro por su desobediencia, preguntándole si acaso por ser el ranking 1 creía que podía liderar con todo un gremio por su cuenta, terminando por preguntar si acaso merecía ser mirado así por el prota por haber asesinado tan solo un NPC, pensando para sí mismo el prota de que aquella chica en realidad significaba mucho para él,
recordando así el largo pasado que había tenido con esta tras haberla encontrado en el escenario principal, funcionando esta como guía desde ese momento para el prota, y por ende teniendo que sobrevivir junto a ella de sus perseguidores durante un año, por lo que la consideraba como si fuera parte de la familia que le faltaba. Por lo que no dejaría el perderla a manos de un líder de gremio caprichoso, siendo esto visto con gracia por aquel tipo quien ordenaría el acabar de una vez con él, desatando en aquel mismo instante el prota su poder demostrando por qué era el top 1 en el ranking, con el cual acabó en facciones de segundos con los miembros de aquel gremio, preguntándose el líder si aquello no era imposible incluso para el ranking 1, reprochando el que aquello era realmente injusto ya que él a pesar de invertir mucho dinero, aún no era el más poderoso de aquel mundo, procediendo en ver cómo éste era apuntado con una daga a la cabeza por el prota, pidiéndole a éste una explicación de por qué los gremios habían comenzado a matar a los NPC guías, cuestionándole si acaso no temía a las sanciones por tal acción, dando un poco de contexto rápidamente al mencionar que el asesinar un NPC traía consigo varias penalizaciones, siendo una de estas la de eliminación de cuenta como también el ser tachado como alguien buscado, regresando así al presente en el que le preguntaba del cómo es que sabiendo aquello aún así lo había hecho, respondiendo este con una sonrisa descarada el que algo tan leve como una penalización no era problema para gente como él, agregando con que el prota jamás tendría paz ya que su cabeza tenía un alto precio por el que la gente hacía fila, pidiéndole así el prota el responder su pregunta de una buena vez, a lo que aquel tipo se negaría a hacerlo tras saber que de todas formas moriría, aclarándole que inclusive el tiempo de resurrección no le costaría nada de dinero. Por lo que eventualmente volvería a esta que éste se postrara ante sus pies, siendo aquella la gota que derramó el vaso, puesto que el prota sabía que tanto en el juego como en la real aquellos con dinero gobernaban todo, por lo que aquel día ante aquella chica muerta había jurado el seguir adelante, además de matar a aquel sujeto hasta que dejara aquel juego, borrando incluso el nombre de su clan de aquel juego. A lo que ya en el presente se vería al prota despertar, recalcándose el que aquel había sido su primer sueño de su vida pasada desde que había llegado a aquel mundo, por lo que el recordar a aquella chica y saber que no había cumplido su promesa en realidad le hacía sentir incómodo, optando por abrir un mensaje enviado por el sistema en aquel instante, procediendo así en aparecer un largo texto en el que se informaba al prota el que pronto llegaría una nueva actualización, sorprendiendo claramente a este último quien se decía para sí mismo que no pensaba que fuese a ocurrir tan rápido, pero que aquello en realidad lo alegraba, puesto que por fin podrían encontrarse muy pronto, además de que ahora éste sí podría cumplir su promesa. Por lo que si quería hacer realidad aquellas palabras tendría que apresurarse desde ya, puesto que tan solo tenía un mes para realizar sus movimientos antes de que la actualización llegase, puesto que tenía que monopolizar varios artículos antes de la llegada de los jugadores a aquel mundo, pensando a su vez la gran variedad de cosas que le faltaban hacer, mencionando el que hecho de no haber dormido ni una gota en aquel día al tener tanto trabajo por organizar. Trasladándonos así de escena en la que se nos mostraría un nuevo personaje llamado Seldor y uno de los líderes de los sabuesos imperiales, quien parecía estar en una reunión con los demás integrantes de aquella organización, quienes discutían del que muy pronto llegaría el comienzo del gran juego, noticia que muchos de estos tomaron con alegría al haberla esperado por mucho tiempo, enojando tal actitud al líder quien con clara autoridad les pedía no confiarse en ya que aún faltaba mucho por hacer. Agregando uno de los integrantes con ya haber investigado un poco sobre el incidente ocurrido en la ciudad de Mira, terminando así este por señalar el que todo apuntaba a que la familia Randall era claramente la culpable, justificando el hecho de que estos habían testificado el obtener una armadura de poder y demás tesoros tras la subyugación a ellos ese día, causando así esto último una gran conmoción entre los integrantes teniendo el líder que controlar la situación. Procediendo así el líder en abrir la duda del que la familia Aston estuviera implicada en aquel golpe, para una vez y dicho esto descartarlo rápidamente puesto que sabía del odio entre ambas familias, procediendo en ordenar a los demás miembros el dejar aquel pequeño asunto de lado, puesto que tenían que ponerse en manos a la obra con los preparativos para el nuevo mundo, optando por otra parte el señalar darle una pequeña advertencia a los Randall para que dejasen de interponerse en su camino. A su vez que cambiaba de tema al preguntar por los recientes acontecimientos en la academia, dándole a saber uno de los miembros el que el más joven de la familia Aston había generado una variable, ya que tras quedar en primer lugar no habían logrado su cometido de apoyar a James para que ocupase aquel lugar, desconcertando esto último a el líder quien le reprochaba tal hecho al sexto integrante,
dándole así a saber el que Raúl había comenzado a destacar recientemente aquel año, pero que, aún así no era algo de que preocuparse ya que tan solo seguía siendo un niño de 15 años incapaz de poner en riesgo la operación. Siendo cada una de estas palabras tomadas a pecho por el gran líder, quien a su vez recalcaba el que era aún más importante el saber del por qué el mago Gray estaba en la academia, puesto que gracias a se habían hecho un poco para atrás sus planes, recibiendo a su vez la información del que aún restaba un poco de tiempo para despejar el inframundo, teniendo esto último que ser aceptado por el gran líder quien agregaba como última orden, el que se mantuvieran alerta hasta la llegada del gran día puesto que cualquier pequeña variable podría arruinar sus planes. A lo que ya y en el siguiente día se vería al prota un poco cansado tras haber organizado sus planes a futuro, mostrándose a su vez como era visto por todos tras su paso, quienes susurraban el no creer que un monstruo como él existiera en aquella academia, pues que destacaba tanto en inteligencia, fuerza y apariencia llegando a ser inclusive envidiado por los demás alumnos, siendo cada una de estas cosas oídas y ignoradas a su vez por el prota, ya que tan solo estaba dando una vuelta en aquella academia por pequeñas cosas necesarias para el más adelante. Observando así por medio del sistema cómo había logrado completar la misión al ocupar el primer puesto, sorprendiendo en aquel momento tras leer en aquella ventana el que la misión no era demasiado alta, sin mencionar el que ahora mismo se preguntaba por cuál eran sus recompensas ya que no se daban a conocer, sospechando el que muy seguramente no eran la gran cosa por lo que se limitaría en ir a su clase, para una vez y en decirse el que a pesar de que las clases no eran del todo inútiles aún eran muy básicas, siendo lo único que le alegraba el que tanto James y Dalton como los demás trataban de evitarlo, procediendo en ser llamado por el profesor quien inmediatamente le otorgaría sus recompensas al haber quedado en el primer puesto, agregando el hecho de que el director Gray necesitaba hablar un tema con él por lo que lo necesitaba en su oficina, apareciendo así en aquel instante una pequeña ventana que le informaba el poder obtener recompensas extra por esto, sorprendiendo así el prota quien recordaría para sí mismo el que el mago Gray era una figura histórica, por lo que tal vez el que lo quisiera ver lo ponía un poco ansioso y nervioso. Para a los pocos segundos verse como tras estar frente a sería recibido por el anteriormente nombrado, procediendo en señalar el que estaría a solas con ya que tenían algo importante de qué hablar, mostrándose a su vez como tras ser analizado por el prota, recalcaba el no poder ver tan siquiera un poco a través de él y mucho menos de su aura, a lo que mejor optaría por ver la ventana de estado de sorprendiendo tal hecho al prota tras notar como casi toda su información era prácticamente inaccesible para él, siendo así sacado de sus pensamientos por quien le preguntaba por lo que estaba viendo. Sorprendido nuevamente al prota por la perspicacia de y no teniendo de otra más que hacerse el tonto, mientras escuchaba como le pedía el esperar un poco ya que estaba acabando unos documentos, terminando por mencionar el que tenía varias preguntas para siendo una de estas el misterio a través de sus ojos, para una vez y dicho aquello dejar al prota estupefacto preguntándose por quién era la persona frente suyo, a su vez que teorizaba el que tal sujeto estuviera viendo su análisis de desarrollador. Terminando por decirse a sí mismo el tener cuidado con lo que diría a partir de ese momento ya que nunca se sabía con ese tipo de personas, mostrándose así como a los pocos minutos estos estarían tomándote para proseguir con su charla, siendo el mago Gray el primero en tomar la palabra al felicitar al prota por su excelente show en los exámenes anteriores, para acto seguido verse como el prota aún se preguntaba del que había hecho para atraer la atención de aquel tipo, por lo que una vez, y resignado a esto iría directamente al grano al preguntar al gran mago lo que quería saber sobre él, siendo estas últimas palabras tomadas por completo por el ya nombrado, quien de igual forma procedería en preguntarle si acaso conocía sobre la organización de los sabuesos imperiales, para acto seguido relatarse como en la antigüedad la invasión del imperio Kranen casi había arrasado con los 4 reinos, mencionando que esto no pudo haber sido gracias a la aparición de los 4 grandes héroes, quienes habían logrado expulsar por completo al imperio a una ubicación remota llena de monstruos, generando a su vez un gran lapso de 50 años de paz, en los que inclusive el mago Gray había comenzado a prepararse para una nueva posible invasión del imperio, creando de esta forma la torre mágica a la cual poco después había traído a Nakia por su gran talento en la alquimia, mencionándose como pudo haber ayudado a Nakia con sus problemas si tan solo los hubiera notado a tiempo en el pasado, por lo que al dar por fin con la ubicación de Nakia en la ciudad de Mira iría rápidamente, logrando de esta forma notar las grandes y buenas obras del prota con Nakia y los demás ciudadanos.
terminando así más adelante en dar con la verdad acerca de las mentiras de la familia Randall, quienes se habían atribuido el mérito de los logros del prota, sabiendo de esta forma el que todo aquello había sido planeado de antemano por Raúl para no llamar la atención, lo cual sin duda alguna a Gray le parecía sorprendente para un chico de tan temprana edad, por lo que en aquel instante se había decidido en observar desde cerca el posible próximo héroe de aquel mundo, para una vez y dicho esto, volver al presente en el que el prota no sabía cómo responder la anterior pregunta, sabiendo de antemano que la persona que tenía enfrente era un gran conocedor de aquellos tipos, terminando a su vez por ser interrumpido por el ya nombrado quien halagaba la actitud cautelosa del prota, agregando el haber visto al prota en la ciudad de Mira, por lo que la forma en la que se había desenvuelto en esta era sin lugar a dudas admirable, sin mencionar el que en aquel momento los Randall estaban teniendo bastantes problemas gracias a él. Siendo así como tras el prota oír esto no se haría de esperar su expresión de sorpresa ante el conocimiento del mago, prosiguiendo en oír cómo le aclaraba el no contar aquello a nadie, cambiando a su vez de tema al señalar que el comportamiento del prota no era ni por poco parecido al de los demás chicos de su edad, procediendo así en preguntar a Raúl si es que acaso sabía la razón por la que el imperio era de temer, procediendo de tal forma en revaluar su pregunta a Raúl al cuestionarle si acaso creía que el imperio era lo suficientemente poderoso para arrasar con otros reinos, pensando para sí mismo el prota el que la población de estos no era necesariamente el problema, ya que estos tenían la misma o un poco más de población que un reino normal, terminando por salir de sus pensamientos al oír cómo Gray enfatizaba el que estos eran de temer por su poder informativo, señalando el que a pesar de estar bloqueada la única entrada del imperio a su reino, aún así estos hallaban la forma de seguir infiltrando sus espías, por lo que si estos decidieran ir con todo contra él, reino lo más seguro es que saliesen victoriosos. Estando de acuerdo con esto el prota, quien se decía el ya haber visto todo aquello en su pasado como jugador, terminando así por oír cómo Gray señalaba el necesitar a alguien como él para que se fortaleciera en las sombras, siendo esto algo que al ser oído por el prota daría por fin con la razón del rápido crecimiento de Nakia, por lo que si tenía a Gray de su lado apoyándole estaba seguro de acabar con el imperio en el futuro, saliendo así de sus pensamientos al oír cómo Gray le pedía seguir actuando con bastante sigilo. Siendo estas palabras tomadas en cuenta por el prota, a su vez que el gran mago señalaba el tener que darle un regalo que lo ayudaría en su misión contra el imperio, siendo un anillo el cual ante ojos del prota parecía ser un artículo bastante valioso, dándole a saber Gray el que no se preocupara ya que aquello era tan solo una recompensa por su duro esfuerzo, para acto seguido verse como estos dos se despedían en el acto, mientras se veía como el prota tras salir se decía el no pensar que su conversación con saliera tan bien, procediendo de tal forma en ver las estadísticas de su recompensa, notando como aquel anillo tras ser un objeto único, también parecía tener la habilidad única de transformación de apariencia, por lo que realmente era una fortuna el haberlo obtenido, puesto que a partir de ese momento podría liberarse de sus restricciones como hijo del conde, siendo ahora lo único que lo tenía un poco preocupado el tener encima suyo las expectativas de Gray, optando mejor por dejar esto un poco de lado puesto que de una u otra forma él haría las cosas bien, transcurriendo 15 días desde ese entonces, situándonos de forma inmediata con el prota, quien se decía haber tenido las cosas fáciles en la academia hasta aquel día, siendo su único problema el que Dalton se juntase con él atrayendo demasiado la atención, teniendo así el prota que rechazar la invitación de en aquel instante, mientras se veía como trataba de convencer al prota de todas las formas posibles, relatando a su vez el prota como desde hace unos días atrás se había provocado una gran variable llamada Dalton, mencionando, así como el ya nombrado había comenzado a quedarse a su lado llamando aún más la atención, volviendo así al presente en el que Raúl recalcaba que su único beneficio era no tener que enfrentar a otros tipos gracias a la influencia de Dalton, procediendo de tal forma el prota en mencionar entre en la biblioteca, lugar al cual Dalton al no tener acceso se enojaría ya que de haberlo sabido se habría esforzado un poco más, terminando por poner como justificación el que prefería blandir una espada en lugar de leer un libro, dejando así finalmente a Raúl solo en aquel lugar, mientras se decía el tan solo poder entrenar hasta la cuarta planta de la biblioteca, ya que a partir de la quinta se le era prohibido a menos que fuese mientras de la familia real, dejando aún así esto de lado ya que el cuarto piso seguía siendo bastante bueno, por lo que solo le quedaba disfrutar su privilegio, para acto seguido cambiar de escena centrándonos en lo que parecía ser un hada, quien a su vez mencionaba el hecho de no ver nuevos rostros en aquel año, procediendo de tal forma en
ayudar con su magia a una chica que parecía estar esforzándose en sus estudios, refutando a su vez el que los estudiantes que se esforzaban eran sus favoritos, para acto seguido notar como un chico descaradamente dormía encima de sus libros, por lo que sin contenerse tan siquiera un instante arremetería dándole un fuerte golpe, mirando así confundido quien había sido capaz de golpearle, para al cabo de los segundos salir corriendo mientras gritaba el haber visto un fantasma, dándose a conocer cómo aquella hada dejaba en claro el hacer aquello con cualquier estudiante que tuviera el descaro de dormir en la biblioteca. A lo que tras volver con Raúl se vería a recolectar algunos libros escondidos con habilidades, mientras que sin querer escuchaba como otros estudiantes mencionaban el anterior incidente del chico que había visto un fantasma, decidiendo el prota el pasar de esto puesto que a pesar de ser imposible no era de su incumbencia, para acto seguido mostrarse como la anterior hada mencionaba el estar molestaba con los nuevos estudiantes, terminando así por sufrir un repentino golpe de dolor. Mientras se decía el que a pesar de no llevar tan siquiera un año allí aún así su fatiga ya estaba pasando a factura, preguntándose si acaso debía de mudarse a un nuevo libro, puesto que el actual hogar que había utilizado por los últimos años ya no podía sostenerla más, notando a su vez como en las múltiples estanterías habían pocos libros con muy poco maná siquiera para sobrevivir un año, optando mejor en seguir buscando puesto que tenía el presentimiento de que algo peligroso se avecinaba. Siendo así como en aquel momento lograría percibir una energía algo extraño, preguntándose por lo que aquello había sido a su vez que miraba en la dirección del prota, procediendo en dar un rápido salto en la dirección de los libros recolectados por Raúl, mientras se veía como el ya nombrado a lo lejos seguía con su elección de libros con habilidades únicas, siendo esta una misión un poco difícil para él ya que aunque había recopilado información del antiguo poseedor del libro, aún así debió de haberle hecho preguntas más específicas, mostrándose como en aquel instante lograría encontrar un libro de combate de rango C que no estaba del todo mal, por lo que sin perder tiempo optaría por grabar su contenido en su enciclopedia, aunque para hacer esto último tendría que eliminar una habilidad que no fuese de suma importancia para él, procediendo así a los pocos segundos en comenzar con el registro de aquel libro al notar cómo su contenido comenzaba a ser absorbido, mostrándose así como al cabo de unos momentos aquel libro perdería todo su poder a la vez que el prota se proponía ir por más libros como aquel, mostrándose así como todo. Aquello parecía ser visto por la hada, quien se decía para sí misma el que el prota parecía ser un espécimen algo raro, puesto que no entendía del por qué estaba recopilando libros con el mismo contenido una y otra vez, con la única diferencia de que cada uno de estos eran únicos en poder y en la voluntad del autor, terminando por mencionar el que Raúl era uno de los pocos en ver estas diferencias recalcando otras cualidades en él como su belleza, para acto seguido verse como pensaba el que para entablar una conversación con un humano debía tener cierto nivel, cuestionando a su vez a los archimagos quienes a pesar de entenderle no la ayudaban en nada, comenzando por el hecho de que mantener su existencia actual se había vuelto un desafío diario, volviendo así al presente en el que mencionaba que aquellos libros del prota seguían siendo demasiado débiles para salvarle, a lo que tras ver la enciclopedia del prota se preguntaría por lo que era aquel libro, ya que los grabados en él parecían estar llamándola, notando a su vez como en aquel instante Raúl procedía con la absorción del contenido de otro de sus libros, sorprendiendo a aquella hada quien optaría por mejor ir a echar un vistazo más de cerca, para una vez y verse como el prota tras alejarse se acercaba de inmediato al lugar, mientras se preguntaba si acaso aquel libro era lo que había estado buscando por tanto tiempo, mostrándose así como tras acercar su mano para saber la historia detrás quedaría en shock, puesto que aquel libro se había resistido a mostrarle tan siquiera un pequeño párrafo de su contenido, mencionando para sí mismo el que aquello no podía estar pasando, puesto que inclusive los más grandes libros no dudaban en mostrar su historia a para al cabo de unos minutos verse como tras rendirse sería interrumpida por el prota quedando nuevamente en shock, mientras escuchaba como Raúl le cuestionaba el que estaba haciendo con su libro, mientras se veía como claramente aún confuso se decía el estar frente a lo que parecía ser un hada, siendo lo más extraño el que está fuera, tan transparente hasta el punto de hacerle pensar que podría desaparecer en cualquier momento. Saliendo así de sus pensamientos al oír cómo le preguntaba del cómo podía verle, procediendo de tal forma en huir del lugar pensando para sí mismo Raúl con que seguramente pronto volvería allí, por lo que tan solo seguiría con su búsqueda de libros, para acto seguido verse como al cabo de unos minutos el prota ya había registrado varios libros,
procediendo así en dar un vistazo a el listado de habilidades en su enciclopedia, en la cual el número de habilidades había pasado de un total de 500 a 700. Preguntándose a su vez el prota algo decepcionado de la cantidad de libros que su enciclopedia necesitaba para recuperar su poder, saliendo así de sus pensamientos tras oír cómo aquella hada preguntaba alterada por lo que era el libro del prota, donde el ya nombrado tras fingir algo de indignación le preguntaría si acaso no sentía el deber de disculparse ante él al tocar su propiedad, mostrándose así como ésta algo sorprendida al saber que Raúl podía oírle procedería en disculparse, a su vez, que en el acto ésta se presentaba al prota formalmente como Rodal Ariad, una de las hadas del bosque que disfrutaban tanto del silencio como de la armonía del bosque, a lo que el prota para corresponder a esto se presentaría de igual forma, mientras mencionaba que ésta no parecía ser un hada común, asemejándose más a un espectro por su condición actual, mostrándose como tras aquellas palabras Ravel se mostraría ofendida por su comparación con monstruos tan de bajo nivel, a lo que dejando esto de un lado optaría por preguntar al prota por lo que era aquel libro tan especial, pidiéndole a su vez a éste el que se lo dejase ver por tan solo un momento, mostrándose como el prota ante aquella petición se preguntaba por el tipo de beneficio que podría obtener, puesto que tanto ahora como en su vida pasada no tenía nada de información sobre aquel libro, terminando así por aceptar con la condición de que ésta le dijera todo lo que descubriera en él, procediendo de tal forma en abrir su enciclopedia mientras que aquella hada posaba sus manos en la primera hoja, mostrándose claramente feliz por tal cantidad de energía a su alrededor, para a los pocos segundos verse en esta una expresión de asombro y terror. A lo que tras alejarse rápidamente de la enciclopedia, mientras se preguntaba del si acaso aquello era posible ya que el que existiera en aquel momento podría considerarse ilegal, generando esto la preocupación y intriga del prota quien le preguntaba si acaso estaba bien, siendo así como en aquel momento sería bombardeado por un sinfín de preguntas por esta, mientras el prota le tenía que aclarar que ésta era quien debía responder las suyas. Procediendo de tal forma Ravel en darle a conocer el que aquel libro tenía el poder de un antiguo dios creador, siendo estas pocas palabras algo que dejaría al prota sin las suyas, mostrándose como a los pocos segundos con una cara confusa se decía el que aquello no le atraía, refutando a su vez el que en su lugar prefería sabe lo que está en verdad había descubierto del libro, dejándole Ravel en claro el que tan solo lo había visto por unos segundos, por lo que si quisiera volver su libro a su estado normal se le sería imposible hasta que él se lo revelase, provocando esto que el prota dijese el que ésta no había sido de mucha ayuda a pesar de todo, siendo esto algo que enojó a la hada quien pediría otra oportunidad para entrar al libro, a lo que tras aquella petición se mostraría al prota una ventana, en la que se daba a entender que aquella anterior solitud podría aumentar la eficiencia de la enciclopedia. Siendo todo esto algo de lo que el prota tendría que pasar al no estar dispuesto a que el sistema entrase a su libro, procediendo así en dejarle en claro a Ravel el que su charla había terminado allí ya que él se encargaría de sus propios asuntos, a lo que al intentar marcharse del lugar sería detenido por esta quien le pedía escucharle, pidiendo perdón en primer lugar por su actitud ruda ya que era su primer interacción con un humano en mucho tiempo. Tratando así el prota de hacerse en aquel momento el difícil al negarse nuevamente, terminando así por optar a abrir las negociaciones con esta al oír que aquel libro le era muy importante, para acto seguido tratar de frenar su llanto mientras ésta lo culpaba, para a los pocos segundos verse como el prota era quien se disculpaba con esta, mientras le explicaba el no poder darle su libro por el momento, esperando así que ésta le contase su situación actual para de mejor manera poder tomar una decisión, siendo así como ésta aceptaría las palabras de Raúl al comenzar a relatar su historia, mencionando el recordar pequeños fragmentos de una guerra que habían desatado todas las razas en el mundo de Connect, por lo que la raza de hadas al estar al borde de la extinción habían optado por salvar esta al evacuarla dentro de un libro. Siendo así como tanto su alma como su cuerpo se habían separado entrando a su vez en un sueño profundo, para una vez y haber despertado tener que mudarse de un libro a otro por su supervivencia, señalando el cómo cada vez perdía más y más sus recuerdos conservando tan solo el único propósito de su vida, el cual era buscar a los miembros restantes de sus razas para poder así compartir la sabiduría de las hadas con los demás clanes, misión la cual se había visto afectada por los demás libros, que no le aceptaban, siendo la enciclopedia del prota la única en hacerlo por lo cual le pediría el permiso de dejarla entrar, mostrándose así como el prota aceptaría tal petición no sin antes dejarle en claro que al hacerlo estaría subordinada a aceptando así con gusto mientras le preguntaba al prota su propósito en el futuro,
dejándole en claro el querer proteger tanto su ciudad natal como su familia, siendo esto último del agrado de Ravel, quien le desearía lo mejor en el futuro al prota, procediendo a su vez en pedirle algo de tiempo a Raúl para acostumbrarse a su nuevo hogar, dejándole en claro el prota con que lo importante es que esta despertara sana y salva. A lo que sin más se despediría del prota esperando verlo y ayudar dentro de un mes, mencionando para sí mismo el prota con haber conseguido una hada como compañera aquel día. A lo que tras transcurrir un par de días se nos informaba el que faltaba tan solo una semana para la actualización, mostrándose a su vez como el prota se encontraba en un estado agotado por tanto trabajo, siendo felicitado por su hermano por tan duro esfuerzo y por haber acertado con lo del oráculo. Procediendo en mencionar la extraña profecía que ésta le había mencionado, siendo estas palabras algo que el prota a pesar de no descifrar aún así sabía que era importante, optando por preguntar a su hermano la reacción de la familia real ante esto y la de los demás nobles, dejándole así en claro con que nadie lo había tomado en serio, siendo él la excepción gracias a las palabras de antemano que había escuchado del prota, a lo que él ya nombrado no solo estaría preocupado por esto sino también por la santa sede de la cual provenían los oráculos, teniendo que ser sacado de sus pensamientos por su hermano quien lo tranquilizaba, puesto que había hecho todo lo que estaba en su poder al advertir a todos y tranquilizar a las familias amigas, pidiéndole en su lugar a Raúl el aprovechar el tiempo que tenían juntos como familia, donde el prota a pesar de ver la actitud despreocupada de su hermano aún así sabía que estaba preocupado en el fondo por toda la situación actual, procediendo en mencionar Raúl del como días atrás su hermano había descubierto su habilidad de telequinesis. A lo que una vez y ya dicho esto se les vería a estos entrenar arduamente, mientras el hermano de Raúl le reprochaba el dedicar más tiempo a su telequinesis que a su cuerpo, mostrándose así como el prota se decía el que a pesar de no poder acostumbrarse, aún así veía claramente la mejora de su fuerza, físico y alguna que otras habilidades, reconociendo a su vez el que aún le faltaba bastante para superar la fuerza de Dylan, mencionando el tener que fortalecer a su hermano aún más por el bien de sus planes en un futuro, recalcando el que muy seguramente Dylan estaba notando poco a poco el cómo el prota estaba alcanzado su nivel, siendo esto lo que le daría la oportunidad de mostrarle el que el cuerpo tiene sus límites, no teniendo de otras más que aceptar el usar habilidades junto a él cuando se abran las mazmorras, terminando así por trasladarnos de escena en la que se ve ahora al prota decirse el que su trabajo estaba llegando a su fin, siendo su única molestia el que muchos de los nobles no se prepararán, como era debido, recordando a su vez como en el futuro necesitaría fuerza militar, puesto que ocurrirían varios incidentes contra la invasión de las bestias de las mazmorras, como también el comienzo de la guerra contra el imperio. Para una vez y dicho esto recalcarse a sí mismo el que a pesar de conocer el futuro aún había cosas que no podría evitar, puesto que no era más que un chico de 15 años sin algún tipo de reputación o logro en aquel mundo, siendo lo único que le ayudaría en el futuro el duro esfuerzo durante los últimos días, mencionando también el haber visitado otras 3 ciudades en sus días libres, nombrando así a los 4 reinos situados cada uno en ubicación lejanas, a los cuales tras viajar había logrado establecer inversiones con los alcaldes de aquellas ciudades, sin mencionar el hecho de también haber logrado fundar la primera sucursal del primer gremio, como también había puesto un aviso de reclutamiento de mercenarios en las 4 ciudades de la capital. Todo esto con la intención de reclutar mercenarios de rango C para arriba, no sin antes haber estipulado un contrato con claros términos que les beneficiará a ellos y sobre todo al protagonista, para al cabo de un tiempo haber logrado reclutar 50 mercenarios rango B y 950 rango C, siendo estos últimos reconocidos por el prota como soldados con mínimo 3 años de experiencia, mientras que los rangos B fácilmente podrían tener una fuerza militar bastante grande, por lo que el tenerlos le había costado una enorme inversión, recalcándose el que aún así todo aquello había valido la pena, puesto que ahora podría no preocuparse incluso si estallaba una guerra territorial allí, procediendo así en ordenar a Philip el convocar a todos los integrantes de su gremio, pidiendo a el que después de aquello tomase un descanso ya que tendrían una misión importante esa noche, procediendo así el prota en marcharse mientras se decía el que muchas cosas habían cambiado, siendo una más de estas el que tanto Philip como Jake y Al, igual que Pearson habían ascendido a expertos, por lo que ahora con todo aquel poder por fin había llegado el momento de darse a conocer oficialmente, quedándole tan solo el analizar las especificaciones de los miembros de su gremio, notando como inclusive si excluía a los rango B y los miembros más competentes, aún quedaba una fuerza bastante decente por lo que no le quedaba la menor duda de haberse preparado lo necesario,
quedándole así tan solo el esperar que la actualización llegase en las últimas 9 horas. A lo que tras cambiar de escena se nos mostraría nuevamente a los jinetes imperiales dar sus reportes de los últimos días, siendo así como la mayoría de estos enfatizaban el no ver ningún tipo de movimiento en sus territorios, por lo que al tan solo restar el miembro encargado de vigilancia del territorio Aston, procedería en preguntar a este si acaso la familia Aston siempre había sido tan devota, respondiendo así aquel miembro con que estos tan solo tenían respeto a la religión, por lo que su razón para ser tan cercanos a el templo debía ser otra. A lo que una vez y dicho esto el líder le pediría el hablar sin rodeos, terminando así por mencionar el que la familia Aston parecía tan solo enfocarse en la academia, a lo que ante tal respuesta el máximo líder pregunataria del cómo ido la infiltración a los mercenarios contratados por Aston, respondiendo así uno de estos con que habían fracasado rotundamente, justificando aquel resultado al mencionar que Raúl parecía tener una intuición algo inusual. Pareciendo esto último preocuparle al líder, quien rápidamente sería persuadido por los demás miembros quienes le decían el que ya nada podría salir mal, no teniendo de otra aquel tipo más que confiar en esta palabra mientras les dejaba en claro el que el plan comenzaría pronto, por lo que el día de la caída de los reinos también se acercaba de igual forma, procediendo así todos en aquella reunión en glorificar a su majestad el gran emperador, a lo que tras movernos de lugar hacia la ciudad de Mira, se vería a un niño apuntar al cielo en el que de forma extraña aparecían estrellas fugaces, preguntándose a su vez la madre de aquel chico del por qué había tantos, para a los pocos segundos verse como todos en el lugar entraban en pánico al sentir un fuerte terremoto, terminando en aquella noche por aparecer una puerta frente a los residentes de la capital, procediendo estos en ver en shock como una manada de duendes armados salían del lugar, apareciendo así frente a estos Jack quien de un tajo acabaría con todos estos. A su vez que llegaban más guardias al lugar para encargarse de la situación mientras los ciudadanos agradecían esto, a lo que por otra parte Jack mencionaría el tomar medidas en el sector que se le había asignado, procediendo en ordenar evacuar a los residentes y forzar la seguridad en la puerta, mostrándose a su vez como en varias partes de la ciudad de Mira varios de los soldados de confianza del prota habían asegurado las puertas. A lo que ahora y finalmente con el prota se vería como a la lejanía se encontraba dirigiendo cada uno de estos ataques. Mientras se decía a sí mismo el hecho de que la actualización por fin había comenzado, para acto seguido aparecer Bernard junto a a petición de Raúl, quien le asignaba el enviar miembros de lista de unidades como también mensajeros, procediendo así en así en cumplir las palabras de Raúl mientras que se decía el no haber premeditado tantos portales, recalcando el hecho de que aquello podría ser peligroso si se salía de control, sin contar con el hecho de que ahora mismo estaba improvisando ante tal situación, puesto que la única información que el prota tenía acerca del suceso de las puertas es que ocurrirían cierto día, dejando esto un poco de lado al decirse a sí mismo el querer limpiar las puertas por sí mismo, no siendo esto posible ya que su deber ahora era minimizar los daños a la ciudad junto a su gremio, reprochándose a sí mismo el no tener la información suficiente para manejar por completo la situación, siendo así como en aquel instante frente a Raúl aparecería una ventana del sistema, en la que se le asignaba una misión rango X de acabar rápido cada una de las puertas, alegrando esto por unos instantes al prota, puesto que su felicidad duraría poco al ver un detalle que trataba de regeneración, preguntando a su vez el prota por el tipo de estupidez que estaba leyendo, mostrándose como en el mundo de Connect existía algo llamado rozamiento de escenario, siendo un sistema altamente defensivo para que sus escenarios se llevasen a cabo, siendo tal estrategia reforzada al sistema asignar misiones adicionales o inesperadas a los jugadores. Por lo que tras haber recordado esto el prota se diría a sí mismo el que era inútil limpiar las puertas, optando por negarse a aceptar esto último ya que después de tanta preparación no estaba dispuesto a rendir tan fácilmente, por lo que no tenía de otra más que tratar de minimizar el daño, siendo en aquel instante sorprendido por un mensaje de su gremio en una de las puertas, quienes le informaban a Raúl el que poco a poco los monstruos estaban empujando aún más fuerte, ordenando así el prota el que mantuvieran la distancia y que pusieran a los rango B enfrente, aceptando así Philip estas palabras mientras que Raúl aún no creía el que apareciera una puerta rango D, por lo que llegados a tal punto había optado por comenzar a moverse para entrar y atacar directamente, a lo que sin ningún tipo de explicación se nos mostraría a un sujeto llamado Josh de orígenes campesino, por lo que al notar tiempo atrás como el prota estaba reclutando mercenarios para convertirlos en caballeros, optaría por inscribirse de inmediato al ser un mercenario rango C, siendo así como desde aquel día había recibido lujos que en cualquier otro gremio no podía siquiera imaginar,
pensando para sí mismo en aquel momento el que tan solo tendría que cumplir con las expectativas de su maestro, para una vez y volver al presente verse como éste se encontraba acorralado por las bestias de la puerta, atacando así estas de forma inmediata a el joven de cabello rojizo quien arremetería de igual forma, logrando así acabar con cada uno de estos, restándole tan solo ver, como cada vez llegaban más y más, por lo que llegados a tal punto éste sabría que terminaría mordiendo allí, confirmándose en aquel instante su teoría tras ver cómo un hombre rata gigante aparecía, diciéndose a sí mismo el estar acabado si trataba de liderar contra todos ellos por su cuenta, pero aún así optando por esto último al preferir no quedarse de pie esperando su muerte, a lo que tras este arremeter al ataque vería como al lado suyo aparecía una nueva sombra, para acto seguido verse como las armas en el suelo levitaban, por su cuenta a su vez que acababan con múltiples objetivos. Procediendo en mostrarse como el prota acabaría de un veloz tajo acabaría con el monstruo jefe allí, siendo esto visto por el anterior joven de rango C, quien ahora escuchaba como el prota le preguntaba si acaso había interrumpido algo, siendo así este rápidamente reconocido por el prota como uno de los primeros miembros en su gremio, señalando el que éste parecía tener bastantes agallas al tratar de ir por el grandulón primero, aunque realmente no había mucho que un mercenario rango se pudiera hacer en una puerta rango de por lo que le pediría a este unirse a los demás grupos, siendo esta orden algo que provocaría en aquel joven la pregunta de cuál era la identidad del prota, llegando así en aquel momento Jack quien le hacía saber el que ahora mismo tenían enfrente al maestro del gremio, dando así una expresión de sorpresa el nuevo integrante del gremio, siendo sacado de sus impresiones por Jack quien le daba a entender el que aquel gremio había sido formado con mucho esfuerzo por el prota, por lo que cosas como el estatus o el origen eran cosas sin importancia, pidiéndole a su vez el seguirle si había entrado en razón, mostrándose así como el prota junto a su escuadrón procederían a entrar sin ningún tipo de duda a la puerta, siendo a su vez seguidos por aquel joven de cabello rojizo, para al cabo de unos segundos verse como la puerta se encontraba en un bosque, del cual comenzaban a emerger un sinnúmero de ratas con dirección a esta, logrando así una de estas el percatar como de la puerta salía rápidamente el prota, para pocos instantes después verse como éste había masacrado a los primeros monstruos, mientras proseguía en encarar a los hombres rata que se encontraban un poco más alejados. Pensando en aquel momento el hecho de que el número de estos podría ser un problema, optando el mejor acabar con cada uno de ellos de forma inmediata para ir rápidamente a las demás puertas, llegando así en aquel momento Jack mientras le preguntaba al prota si acaso no había algún tipo de colonia cerca, respondiendo el prota ya haber enviado exploradores para averiguarlo, notando a su vez en aquel instante como el chico de minutos atrás arremetía sin pensarlo, siendo así este encarado por cada una de las ratas quienes serían decapitadas por este, quien se notaba estar en su prime, siendo aquella escena vista de igual forma por el prota y Jack quienes pensaban el haber reclutado un tipo raro, reconociendo a su vez el prota el que parecía tener un poco de talento a su forma, terminando así por ver aquella escena con una leve sonrisa mientras se le daba a información el que habían encontrado la colonia de ratas, no optando el prota en apresurarse puesto que podrían ser emboscados por otro tipo de monstruos. Agregando Jack el que muy seguramente habría pocas personas secuestradas allí, ordenando así de tal manera el prota el que buscarán en los más profundo cualquier pista de algún civil, optando por encargar la misión de despejar la puerta y rescatar los civiles a Jack y los demás, mientras que este y el chico de pelo rojizo volvían al pueblo por las demás puertas, para una vez y haber vuelto a mencionar en voz alta el que todos estuvieran listos para una noche bastante larga. Siendo así como el siguiente día llegaría en el que se ve ahora nuevamente al prota hablar con su hermano sobre la anterior noche, dándole a saber el que de igual forma él se había encargado de su parte, preguntando así el prota por cuántas personas habían aparecido en su territorio, mencionando a el que habían sido un total de 100 rangos de, reaccionando así a esto el prota claramente sorprendiendo siendo todo lo contrario en Dylan, dándole a entender este último el que ya se había encargado por completo de aquel asunto, siendo esto tomado un poco en duda por Raúl quien preguntaba si acaso su padre había hecho parte de aquello, terminando Dylan por mencionar el que tanto él como las mejores fuerzas del reino habían actuado entusiasmadas en aquel instante, dejando así esto un poco confuso al protagonista dando una sonrisa nerviosa. Mientras que por otra parte se observaba la clara felicidad de su hermano por la ayuda de los ancianos, siendo interrumpido en aquel instante por Raúl quien a pesar de estar feliz de que todo hubiera salido bien, aún así le dejaba en claro el que aquello pudo haber sido muy imprudente, a lo que Dylan tras esto le dejaría en claro el que si no lo hacían podrían haber muchas víctimas,
enfatizando el que Raúl parecía no saber que la gente de Aston eran realmente fuertes, por lo que tanto él como su padre estaban lo suficientemente listos para cualquier incidente en el futuro. Siendo así como por unos momentos le estaría repitiendo el que no era tan débiles como para que los menores se preocupasen, por lo que estaban seguros de despejar cientos de puertas rango D, terminando así por decirle a Raúl el que podría moverse libremente ya que tanto él como su padre se encargarían del resto, dando así el prota una leve sonrisa a su vez que aceptaba su arrogancia frente a terminando por ser nuevamente interrumpido por Dylan quien le decía el que las puertas no habían desaparecido después de atacarlas. Sorprendido esto al prota ya que aquello no era normal, para acto seguido verse como a los pocos minutos había convocado una reunión para hablar este mismo tema, replicando así el prota con que aquello era realmente lo que le preocupaba, agregando Jack el que si seguían monitoreándolas probablemente habrá un límite en estas, mientras que Philip por otra parte señalaba el que si hacían aquello probablemente habría una brecha en su defensa. Dando por otra parte el prota el veredicto de tener que buscar por sí mismo el por qué no cerraban las puertas, aclarando el que para aquello necesitaría tanto a Philip como Jack y Pierce, justificando el aprovechar que los ancianos del reino estaban monitoreando de igual forma la zona, ordenando a su vez a Bernadette Armas un equipo de búsqueda para los sobrevivientes, comentando así en aquel instante de forma cómica si no era correcto llevar un almuerzo para la ocasión. Siendo así como tras las críticas tendría que decir que era Bake, para una vez y estos haberse dirigido a la puerta de rango D, verse como en esta varios tipos de monstruos observaban con claro cuidado los movimientos de Raúl, quien a su vez le preguntaba a los suyos si acaso estaban algo cansado de aquello, dando estos una respuesta negativa por lo que les ordenaría el ir más rápido entonces, procediendo de tal forma en desatarse nuevamente la guerra entre estos, mencionando ya que tales monstruos no servían tan siquiera como calentamiento, terminando así por ser tomado por sorpresa por un duende del cual se encargaría Pierce, quien ahora le decía a Jack el no ser necesario agradecerle, terminando por tan solo justificarse haberlo podido hacer solo a su vez que tenían que ser detenidos por Philip, mientras que por otra parte el prota se decía el que una puerta de realmente no era para tanto, recibiendo en aquel mismo instante el reporte en el que se le daba a saber al prota el no haber encontrado ningún tipo de civil dentro, siendo esto último un poco tomado a duda por Raúl, puesto que sabía de antemano que las puertas podían ser abordadas por los NPC, puesto que estos podrían ser inclusive más fuertes que algunos jugadores, por lo que debido a aquello se imponían a veces fuertes restricciones en las mazmorras, para una vez y dicho esto explicar del cómo los NPC por más fuertes que fueran no podrían entrar a la sala del jefe, por lo que el único método que estos tenían era el convertirse en jugadores. Apareciendo así en aquel instante el sistema frente al prota quien le daba a saber de una especie lugar oculto de la mazmorra, dándole como misión el acabar con el jefe guardián de este espacio, siendo esto mismo visto por los demás miembros de su grupo, donde Philip preguntaría si acaso irían a buscar al jefe guardián, terminando por ser interrumpido por el chico de cabello rojizo quien señalaba a un enorme tipo, notando así todos como parecía ser que el jefe guardián se estaba acercando imponentemente a ellos. Y fin. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.